restaurante Viandas fue noticia, había fenómenos misteriosos, empezaban a producirse y nuestros compañeros comandados por José Manuel García Bautista, que incluso ponían cámaras de vídeo y captaban cosas, sobre todo en una tercera planta deshabitada de ese lugar, y la gente a un nivel de angustia importante, ¿no? Pues la verdad es que sí, ya fue noticia aquí en Milenio 3, tratamos el tema, incluso tuvimos a los principales testigos, pero queríamos hacer una cosa pionera como vamos a realizar esta noche. Vamos a estar en un restaurante que presuntamente está encantado y donde esta misma tarde, Iker, mientras se montaba pues, con la unidad móvil de la cadena SER de Sevilla, han estado pasando cosas extrañas. Esta misma tarde. Yo hace apenas media hora hablaba con José Manuel García Bautista y él me decía pues que ha sido imposible, por ejemplo, poner micrófonos inalámbricos porque todas las baterías de estos se descargaban. También han oído una especie de musiquilla, sombras que se movían. Ahora él mismo en persona nos lo contará. Todos atentos, amigos, tenemos en Radio Sevilla, por si cualquier cosa, aquí conjuntado con nuestro maestro Juanma Frasquet, tenemos allí a otro José Manuel García en Radio Sevilla, el que saludamos desde aquí, por supuesto, a los técnicos de exteriores Manolo Arenas y Antonio González. Y allí, en el lugar del misterio, nuestro compañero, nuestro corresponsal, José Manuel García Bautista. Compañero, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker. Bueno, ¿cómo estáis? Oye, hazme una fotografía. ¿Dónde estás? ¿Qué ocurre? ¿Está la gente en vilo? Hablamos un día de ese restaurante. Ahora Carmen nos contará un poco la historia que tiene. Pero, primero ante todo, José, ¿qué os ha ocurrido hace escasos minutos? ¿Qué está pasando? Pues te comento, Iker. Estamos en el restaurante Viandas, en pleno corazón de Sevilla. Y esta tarde noche, preparando todo el equipo que tenemos desplegado en la última planta, pues ha sido curioso porque hemos comenzado con los micros, hemos tenido multitud de problemas, se nos descargaban las baterías y estando en una de las habitaciones hemos comenzado a sentir una musiquilla que no surgía de ningún sitio. ¿Dentro del edificio te refieres? Dentro del edificio. Y es curioso porque escuchando esta musiquilla hemos visto pasar una sombra claramente por la última en la última habitación, ¿no? En unas pequeñas habitaciones oscuras que hay y la verdad es que nos ha impresionado bastante, ¿no? ¿A qué hora sería esto, José, más o menos? ¿A lo largo de la noche? ¿A qué hora más o menos? Eso ha sido sobre las 11 menos cuarto, más o menos, de la noche. Y esa sombra, compañero, es la misma que definían ya muchos testigos que pudimos escuchar en su día y que habían visto con sus propios ojos en diferentes meses. Efectivamente, Iker. Efectivamente, una sombra, algo como si la estuviera provocando un cuerpo que evidentemente no está y que deja esa estela, ¿no? Que se ve pasar y que la verdad es que desconcierta, ¿no? Desconcierta porque realmente no sabes que la está originando. El sonido nos llega perfectamente, compañeros, gran labor, porque vamos a vivir, estamos ahí, estamos con vosotros. Antes de nada, José, si me permitís, y todos los amigos de Radio Sevilla en esta operación pionera, nunca un programa ha empezado desde un lugar donde están pasando fenómenos extraños. Importante. Todos muy atentos. Carmen nos va a contar rápidamente la historia, brevemente, de ese lugar donde están pasando cosas extrañas. Hacia 1985, en la calle Arguijo número 3, donde hoy en día está situado el restaurante Las Viandas, se alzaba la fábrica y tienda de tejidos Prada. 3 años más tarde es vendida y allí se instala el Mesón Barbadillo, donde además de servir comidas también se podían alquilar habitaciones para todo aquel que así lo solicitara. Es entonces y hasta 1995 cuando se comienza a hablar de que grupos esotéricos sevillanos se reúnen en estas estancias para realizar sus sesiones de Ouija y que comienzan a producirse fenómenos extraños. En 1995 el local pasa a manos de Regina Dallón, que instala allí su restaurante Las Nuevas Columnas, donde al parecer se produjo una muerte extraña. Ya en el año 2000 se instala el restaurante Las Viandas, pero durante las obras de renovación del local comienzan a ocurrir fenómenos inexplicables, herramientas que cambian de sitio de un día para otro o desaparecen, movimientos de objetos, cambios bruscos de temperatura, sombras fantasmales que aparecen y desaparecen, fenómenos que en los últimos meses se han intensificado y que pese a quien pese, aún continúan. Ahí están nuestros amigos en ese lugar. José Manuel, ¿podrías hacernos una fotografía del sitio exacto donde estás y por qué lo has elegido para empezar esta conexión? Pues estamos en la planta baja de este local. Estamos justo enfrente de una puerta de herrumbre que da paso a lo que son las escaleras de acceso
a la planta primera y a la planta segunda, donde digamos que los fenómenos van creciendo en intensidad a medida que subimos hacia arriba, ¿verdad? Ahora mismo estamos en la planta baja, estamos junto con el propietario. ¿Es un sitio grande, José? ¿Es un sitio amplio? ¿Es un lugar más estrecho para que nos lo imaginemos? No, el lugar donde estoy yo ahora mismo es un lugar amplio, un lugar bastante amplio, con varias mesas, alto. Está separado de la estancia, donde tienen una barra también, donde también sirven aperitivos y copas, y justo a la vera de la puerta donde tienen ubicada la terraza. Un lugar amplio, un lugar sin ecos, un lugar que se presta bastante bien a la investigación. Y a medida, como te comentaba, a medida que vamos subiendo, la fisonomía del local cambia. Que ya en una posterior descripción, si te parece bien, pues te iré diciendo cómo son esos sitios, ¿no? Es curioso porque también hemos colocado varios volumétricos, varias alarmas, y hasta hace instantes han estado saltando, como si estuvieran detectando algo. Es un fenómeno, José Manuel, que algunos testigos, cuando adelantábamos en verano lo que empezaba a ocurrir en este lugar, nos decían muchas personas, ¿no? Que había sobre todo una tercera planta donde las alarmas saltaban como si detectasen algo sin ningún motivo. Efectivamente, Iker. Efectivamente, porque en la última planta es donde el volumétrico capta algo que no lo captan ninguno de las otras dos alarmas que están ubicadas en la planta baja y en la primera planta, y la alarma se dispara. Securitas, que es en este caso la empresa que lleva la seguridad del local, pues la verdad es que no sabe explicar a qué se debe eso, pero sin embargo esas alarmas saltan. Nosotros hoy hemos traído un equipo de seguridad, un equipo que también capta movimiento, y te puedo garantizar que a esta hora, Iker, están saltando en la última planta. Sin embargo, en la última planta no hay nadie. Ahora mismo está ocurriendo. Efectivamente. ¿Tenemos algún testigo ya tiene seleccionado, José Manuel? Vamos a ir en sus voces comprobando lo que es el miedo, la angustia de un caso real. Repito, un caso real, inexplicable. La otra cara, los fenómenos que no son reales, los escucharemos después del informativo. José Manuel, ¿tienes alguien ya para comentarnos? Te voy a pasar ahora con el propietario del local, que te pueda hacer un amplio mapa de lo que están viviendo aquí en estos últimos días, Iker. Perfecto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre es? Francisco Javier. Francisco Javier, usted es el dueño de este restaurante que ha saltado la polémica en Sevilla porque parece que ocurren cosas. Sabemos, y están pasando realmente. ¿Es usted da fe de que ha podido encontrarse con alguna de estas cosas? Mire, yo le puedo decir el inicio. Cuando realizamos las obras, el contratista pues se quejaba de que desaparecían las herramientas, todo el material, e incluso me presenté un día en la obra y me encontré todo el edificio abierto. Busqué a los albañiles por los aledaños pensando que estaban desayunando, y cuál fue mi sorpresa cuando los albañiles no habían venido a trabajar porque estaban de fiesta en su pueblo. Por lo tanto, denunciamos a la policía que nos habían abierto el establecimiento, con la mayor sorpresa de que pues la policía hicieron las investigaciones oportunas y no detectaban que hubiera entrado nadie. O sea, que llegaron a denunciarlo porque pensaban que era un hurto, un robo. Claro. Y no había explicación. No había explicación ninguna, y de hecho el seguro, la compañía de seguro, se les va a pagar nada. Porque claro, ni las puertas estaban forzadas, ni las celdas rotas, ni había acceso al edificio. O sea, que lo importante, Francisco Javier, es que desde el principio, desde las obras, ¿hablamos de hace cuántos años? Hablamos hace 2 años. 2 años. Hace 2 años ya las primeras personas que estaban trabajando allí notaban cosas raras, ¿no? Honestamente, yo no quise buscar ninguna explicación que fuera anormal. Lógico. Entonces, pues seguimos el cauce de las obras con los consiguientes problemas, la negativa que nos pagara la compañía de seguro, que hoy todavía mantenemos un contencioso. Se inaugura el establecimiento y lógicamente se instalan unas alarmas. Y yo como propietario sufro pues el que cada 2 días pues me llaman de la compañía de seguridad que a las 3 de la mañana pues tengo una alarma que me salta con que detecta que hay intruso en primera planta. Pues a esa hora intempestiva procuro no venir solo porque tengo miedo. Y tal como eso, pues llegamos a la casa está cerrada, entramos con linterna y subimos a la primera planta y no hay nada. No hay absolutamente nada. No hay absolutamente Queríamos preguntar una cosa ya a todos los que estáis ahí, porque nuestro compañero Juanma Frasquet,
que de técnica sale un rato desde la nave del misterio, nos está comentando un poco extrañado y lo estamos escuchando, que a veces ocurren como, estamos escuchando pasos, movimientos. ¿Estos son ustedes, sois vosotros, o realmente...? No, aquí no hay nadie ahora mismo moviéndose. Aquí está todo el mundo sentado en un silencio sepulcral. Tenemos una luz increíble, porque está decidiendo en plena luz, no hay penumbra, y no hay nadie que esté moviendo en la mesa y en la silla. Sí, se filtraban, bueno, luego iremos ascendiendo en este restaurante y veremos. Por lo tanto, Francisco Javier, a usted en todo este tiempo, ¿cuál es lo que más le ha llamado la atención, quizá? Yo he seguido siendo escéptico, a pesar de las alarmas. Entonces, pues mando a la compañía, en esta casa, en este caso Segurita, una compañía de prestigio, de que algo está pasando y me tienen que cambiar el sistema. A pesar de que yo dice que está en condiciones, vuelven a cambiar el sistema y siguen saltando las alarmas. Un momento, ¿estás oyendo los golpes que estoy oyendo, Carmen? Sí, yo los estoy oyendo perfectamente a través de los cascos, estamos tú y yo en el estudio, además Juan Basquet, el técnico, nos lo está diciendo, que es que se está oyendo un ruido insistente. Bueno, veremos en sus casas, por favor. También el 7640 Milenio, por si alguien está escuchando algo con nosotros, o es un efecto de sugestión, o estamos aquí, se está colando algún sonido que no es propio de allí, pero bueno. Perdone, continúe, Francisco Javier. Acto seguido, pues nos cambian el sistema y volvemos. Y de hecho, recientemente, hace unos días, hemos instalado hasta cámaras. Hasta cámaras. Y estamos pendientes del resultado de las cámaras de lo que nos diga Segurita. Pero le puedo decir que hace 15 días he tenido que volver a sufrir la llamada de que saltaban las alarmas. Estas alarmas, según me explica la compañía, son unos volumétricos que nada más que se activan cuando hay algo que supera un peso medio de 45 kilos que invade el local. O sea que no puede ser golpe de aire, sino un cuerpo. Por lo tanto, no puedo denunciar a la policía porque no me pasan las puertas, desaparecen cosas, pero no puedo acusar a nadie, y las alarmas pues no detectan a nadie. Francisco Javier, fenómenos típicos, de verdad, se lo podemos asegurar porque hemos investigado muchos de estos casos, como el que las baterías se han vaciado por completo, toda la energía eléctrica se ha vaciado por completo, típicos de los casos de Casas Encantadas. Conectamos en un momento de nuevo con vosotros, en 2 minutos, compañeros, estamos ahí atentos. Aquí nos siguen diciendo que se están escuchando esos ruidos. Ahora mismo están escuchando una serie de ruidos extrañísimos y bueno, iremos analizando esta noche. Noche, desde luego, hay que decirlo, no apta para corazones blandos. Seguimos la conversación. En 2 minutos continuamos, amigos, desde el restaurante Viandas, Corazón de Sevilla, Fenómenos Extraños. Muchas gracias, Francisco Javier, por tus palabras. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Madre mía, qué noche nos espera. Yo estoy con los pelos de punta y siempre la gente, las preguntas típicas de no paséis miedo, caramba, que nos lo digan ahora a los 4 que estamos aquí, ¿verdad? Compañeros, estábamos escuchando perfectamente ruidos, voces. Y mira, ahora mismo no me cambio por José Manuel García Bautista, que tiene que ir subiendo hasta esa tercera planta. Una mano como si llevara pulseras. Sí. Bueno, vamos, esta noche va a ser larga. Vamos a cambiar. Hoy no duermo. Puede, compañeros, estamos atentos, que cambiemos todo lo que teníamos pensado para la segunda hora, estaremos pendientes. Sí que tenemos a Pedro Amorós, que nos gustaría mucho que opinase, pero bueno, no sé, estamos un poco impactados. Milenio 3 en vivo, en una casa encantada, y como decíamos, Manolo Arenas, Antonio González, José Manuel García Bautista y José Manuel García en la central de Sevilla. Bueno, el SMS, Katia, todo tuyo. Bueno, pues están enviando mensajes al 7640, un montón de mensajes. La verdad que casi no me estoy concentrando, porque con el miedo que estoy pasando... Venga, pero cuéntanos bueno, qué piensa la gente de estos temas. Por ejemplo, un chico nos dice que está en una gasolinera que está muerto de miedo y que espera que su gasolinera no esté encantada. También nos dicen que en un poblado, en Santa Eulalia, Alicante, tienen entendido que hay un caserón encantado, que si podíamos ampliar más información. Santa Eulalia, el mensaje, Rubén y Lea. El mensaje de Rubén. Carmen, apunta a Santa Eulalia, porque como luego va a estar Pedro Amorós, que es el que más sabe de casas encantadas en este país, le preguntamos, ¿qué es de Alicante? Un caserón encantado en Santa Eulalia, Alicante. También una casa alucinante, una mujer murió allí y su alma se ha quedado atrapada. Abre puertas, cambia cosas de sitio, de que nos llamemos y que él nos ampliará más información. O sea, gente de diferentes puntos de España contando sus casos. Esto es una maravilla. Concretamente es de Madrid. También otro oyente que dice, nos escuchas hace poco tiempo, pero dice que las casas encantadas es uno de sus temas favoritos. Que él ha vivido en una cuando era más pequeño porque un chico murió allí asesinado y estaba atrapado en esa casa. Eso es el mejor programa de la radio. Y así un montón de mensajes desde toda España
contándonos casos de casas encantadas. Mensajes al 7640 con la palabra clave milenio, espacio, y o bien nos dejáis un mensaje sobre casas encantadas, lo que queráis opinar, o bien nos dejáis un mensaje, una pregunta a ese código secreto de la Biblia, programa especial que haremos la semana que viene. La semana que viene con informáticos, con ese programa que han traducido de la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Os acordáis? Para que os hagáis una idea, preguntas. La gente preguntaba, por ejemplo, en Nueva York y salía Bin Laden. Torres Gemelas y salía avión. Preguntaban por... Ya tengo un montón de preguntas para... ¿Sí? Bueno, lo contamos la semana que viene. Y al el momento final, que nos manden para Casas Encantadas y para el código de la Biblia. ¿Qué os inquieta del futuro, del pasado, de la historia, de Jesús, de lo que ha ocurrido? ¿Qué dirá el código? Pues no vamos a preguntar vosotros, vais a preguntar vosotros en ese número, Katia. 7640, mensaje, milenio, palabra clave, espacio y el texto libre. El coste de la llamada es 0,70 céntimos de euro masiva. Bueno, pues vamos a seguir, tenemos una hora intensísima después, ahora por supuesto vienen los compañeros de servicios informativos, no os preocupéis que allí está todo nuestro equipo con José Manuel García Bautista coordinándolo todo, no nos esperábamos que empezaran a pasar cosas de este tipo, sobre todo porque tanto a las 3 de la tarde como a las 11 hemos tenido noticias y hemos empezado a conocer la historia de un lugar que desde que empezaron las obras ya fue motivo de denuncia a la policía por fenómenos, vamos a considerar, entre comillas por supuesto, extraños. Muchos contenidos, una hora intensa, por vez primero un equipo empieza desde un lugar donde están pasando cosas, todo gracias a la cadena SER, a la unidad móvil de Radio Sevilla. Carmen, y muchas más cosas. Un caso fraudulento, porque aquí somos periodistas, ni más ni menos. Cuando hay casos reales, también hay casos fraudulentos, ¿no? En Alicante. Encantada, entre comillas, porque se ha producido en Elda, Alicante. Pues Pedro Amorós nos lo contará todo. Pero al parecer todos esos fenómenos poltergeist que se estaban dando eran provocados y con conciencia de que se estaban Y provocando. vamos a demostrar lo que es la diferencia entre un caso aparentemente real e inexplicable y uno, pues, propio de un tongo. Nos escuchamos en 5 minutos. Aquí estamos, Milenio 3, y tengo que confesaros, humildemente, que yo estoy pasando miedo. Es decir, hoy yo he pasado miedo y ha habido una cosa que es misteriosa y que todos los que nos escuchan comprenden perfectamente. Milenio 3 es un programa de miedo. A veces toca temas pues que nos llegan a lo más hondo. Otras veces no, temas de todo tipo. Bien, lo que ocurre es que pasa, ¿sabéis? Como cuando nos juntamos en el campo, cuando éramos niños y empezaba alguien a hablar de misterio, y había algo que era intangible, pero que casi se podía cortar con cuchillo. Era la inquietud que repentinamente te hacía mirar hacia atrás, que te sentías observado permanentemente. Bueno, pues eso en este estudio estamos viendo por el SMS que ha ocurrido en toda España a la vez, como un latigazo, ha ocurrido a miles de personas al mismo tiempo. El miedo es así. ¿Y acaso eso no es un misterio? Katia Rocha, decenas de personas en España han escuchado lo que se filtraba por los micrófonos de nuestros colegas y amigos capitaneados por José Manuel García Bautista. Pues decenas y más, porque es impresionante la avalancha de mensajes que estamos recibiendo al 7640. Por ejemplo, Carlos nos dice: creo haber oído filtrado un susurro que parecía de una mujer, Es justo que nosotros cuando Iker terminaba de hablar. Lo mismo. Aquí también lo hemos oído. Dice que ha sonado como un clic. Por ejemplo, un camionero en ruta nos dice que él también va escuchando los sonidos y que, fíjate si está acostumbrado a viajar por la noche y que va, bueno... Chicos, es que esto, no sé si me entendéis, nunca se ha hecho en la radio. Gemma, por ejemplo, nos dice que ha escuchado perfectamente los ruidos, son como de arrastrar algo. El final de la escalera le parece una de las mejores películas de estos temas. Y, por ejemplo, otro oyente nos dice que suena como cuando te compras unos zapatos nuevos que chirrían al andar, que no somos los únicos que oímos cosas raras. Tremendo los mensajes de hoy. Y seguimos, la vía abierta con este programa. Gracias al maestro Mariano Revilla hemos descubierto una forma de estar interactivos con vosotros más de lo que imaginábamos, de verdad. Vuestras respuestas, vuestras opiniones, vuestras sugerencias al minuto, al instante, al segundo, incluso ya los primeros sobre el código de la Biblia. ¿Con preguntas de qué tipo, Carmen? Pues con preguntas tipo la Tercera Guerra Mundial, fecha, en qué fecha se producirá. Pregunta al código y preguntarle la fecha de la muerte del Papa. Y otro amigo que nos dice: hola chicos, preguntarle al código el nombre del próximo Papa. Esa es nuestra audiencia, claro que sí, pendiente de todo, como estamos pendientes aquí los cuatro: Katia Rocha, Carmen Porter, este que os habla, y Juanma Frasquet, rodeado de pantallas y de sonidos como este,
que estamos diciendo, bueno, puede ser un efecto del RDSI, puede ser lo que sea, pero aquí hemos escuchado cosas realmente insólitas. Don José Manuel García Bautista, desde el restaurante del Misterio, donde han pasado estas cosas. ¿Dónde te encuentras ahora, compañero? ¿Compañero? Este es el ruido que normalmente se escucha y mantienen en vilo a casi todos los que trabajan aquí. De vez en cuando los pestillos saltan solos, como habéis escuchado. Y la verdad es que tiene desconcertado a casi todo el mundo que está aquí en las viandas. Escuchamos a don Rafael Cabello, otro de los amigos de Milenio 3, otro de los corresponsales maravillosos del programa. Nos han puesto, esto es demasiado, Rafael. ¿Habéis logrado grabar el sonido, los cerrojos, el tipo de portazos que ocurren y que mantienen en vilo entonces a toda la gente? Efectivamente, tenemos aquí que durante la noche han habido una serie de ¿Ahora hemos escuchado? ¿Sí? Sí, ahora mismo hemos escuchado golpes de fondo. ¿Habéis escuchado, compañeros? Sí, como un cerrojo que se volvía a abrir. ¿Lo habéis vuelto a emitir? Perfectamente. No, el ruido del cerrojo solamente ha sido una vez. Bueno, pues seguramente la gente está grabando el programa. Y escuchen ustedes porque esto merece la pena de escucharlo. Es una cosa que también habitualmente ocurre aquí en esta primera planta, donde está exquisitamente puesta, preparada de una forma muy bonita. Pero hay una cosa extraña y os escuchen ustedes. Esas son grabaciones realizadas allí. Es un antiguo piano, no, eso es un antiguo piano en vivo que de vez en cuando suena y nadie sabe cómo ni por qué suena. Es el piano que nos contaba José Manuel García Bautista, nuestro compañero también, que esta misma tarde se había escuchado. Efectivamente. Nos dejáis helados, compañero. Gracias también, por supuesto, por estar ahí. Rafael Cabello, siempre pendiente. Uno también, por supuesto, de los miembros de esta gran familia de Milenio 3. Vamos a ver si me pasáis con otro testigo, con otra persona, con otra forma de ver las cosas, en otro lugar. ¿Te pasa, José Manuel Ramírez? Muchas gracias, Rafael. ¿Y qué? Compañero, nos vais a matar, y vais a matar a la audiencia, que es lo peor. Además te confirmo que los ruidos que habéis oído, porque mientras Rafael entraba en antena he estado yo comprobando los pestillos de la última planta, han saltado todos. De la última planta. ¿Estáis ahora mismo en la segunda, en la primera? Estamos en la planta baja, en la primera planta, y he ido yo a la segunda planta, y que es la última, ¿no? Y esos ruidos que habéis oído, antes que se han filtrado, son precisamente el saltar de todas las ventanas de arriba. Han saltado los pestillos y se han abierto todas las ventanas. Mira, yo quería, antes de nada, y para que la gente sepa muy bien con quién estamos hablando, bueno, yo diría que José Manuel García Bautista, para mí, yo le llamo siempre mi hermano, es así de claro, él conoce la relación que hay, el respeto absoluto, la fiabilidad en su investigación, por supuesto también con Rafa Cabello. Pero José Manuel es un tío, lo hablábamos ahora mismo, hay una expectación tremenda entre los compañeros de informativos, todo la SER se ha revolucionado aquí, los que estamos aquí en el turno de guardia, ¿no? José Manuel es un tipo, como digo, bragao, es decir, y yo le noto inquieto, y le noto nervioso esta noche, y le noto afectado como estamos nosotros, porque, José, no es el primer caso de poltergeist que investigas en Sevilla, incluso con la policía, ¿verdad? Para que nos hagamos un poco el nivel de las investigaciones que tú has llevado, ¿no? Efectivamente, Iker. La verdad es que, te comento, esta noche, por lo que hemos vivido a lo largo del día, intuíamos que, bueno, se podía captar algo, ¿no? Pero esto nos ha desbordado. ¿Hablamos con otra persona, José, te parece? Sí. Mira, te voy a pasar ahora con Jorge, que es otro de los empleados de aquí, que ha tenido una curiosa experiencia. Será él quien nos lo cuente. Jorge, te escuchamos, compañero, cuéntanos. Sí, buenas noches. Hola, Jorge. Pues, vamos a ver, si de alguna forma tengo que definir, la verdad que la experiencia esta es de pasar miedo, mucho miedo. ¿Ahora cómo estáis? ¿Tranquilos o menos tranquilos? Regular, la verdad es que el miedo no se pasa. El miedo no se pasa, además estamos en este sitio. Sobre todo un mensaje de tranquilidad, porque imaginaros, por ejemplo, la cantidad de amigos, pues no sé, en el taxi, en los camiones, en las gasolineras solos, que le mandamos un abrazo grandísimo, la gente de guardia de seguridad. Tranquilos porque nos están inundando de miedo, ¿no? De que no va a pasar absolutamente nada, simplemente nos estamos acercando a un fenómeno. ¿A ti qué te ha ocurrido? ¿Cuál es tu historia ahí dentro de ese lugar, compañero? Pues, como casi todos los días, trabajando en la planta baja de este local, sentimos como que el aire acondicionado no funcionaba. Entonces yo subí a primera planta para comprobar si que estaban apagados o estaban encendidos. Entonces vi que estaban apagados. Yo encendí todos los aire acondicionados y en el momento que lo encendí se volvieron a apagar. Es decir, como si no funcionaran, ellos por su cuenta. Es decir, yo no podía hacer nada ante ellos.
Sí, las típicas anomalías en todos los aparatos eléctricos que ocurren en este tipo de fenómenos. Y tú pudiste comprobar que eso no se debía a un fallo mecánico, ¿no? En absoluto, porque de hecho volví a intentarlo, es decir, lo voy a encender y se volvían a apagar. Es decir, que no era, si funcionaran mal no se podrían encender o no se podrían apagar, pero las dos cosas no podían hacerse. ¿Tú qué crees que está pasando ahí? ¿Es tu lugar de trabajo? ¿Tú qué piensas? ¿Has llegado a pensar, a darle vueltas? Sabemos que hay una historia un poco extraña en ese local, pero ¿qué crees? A nivel ya de creencia muy personal, ¿qué crees que está pasando ahí? Sinceramente, no lo sé. No lo sé porque esto nunca lo he vivido, entonces no sé decir si esto es real o no es real. Yo lo estoy viviendo ahora mismo y sé que existe y se oyen cosas y la verdad es que produce miedo. Sinceramente a mí me produce miedo. Incluso compañeros que nos hablaban de que habían visto un rostro en un espejo en la tercera planta, o incluso personas, compañeros tuyos, que luego los escucharemos, que hablaban de presencias, de sombras, de algo que parece un hombre que está cruzando, sombrío. De hecho a mí también me pasó otra cosa, que fue con las ventanas de esta primera planta, que yo fui a cerrar una de ellas y en el momento de cerrarla sentí un golpe enorme, tremendo. Yo lógicamente salí corriendo. ¿Un golpe en tu cuerpo? No, un golpe de como si se cerrara o se abriera algo, no sé, un golpe... Como estábamos escuchando ahora, vamos. Exactamente, entonces yo bajé asustado porque tenía miedo, no sabía lo que había sido eso y me encontré con una compañera y le dije lo que había pasado. Entonces cuando subí vi que estaban las ventanas abiertas y estaban casi todas cerradas ya. Entre todos los trabajadores ya se ha difundido, digamos, un poco la idea de que algo raro fuera de lo común está ahí. Sí, se sabe. Bueno, seguimos la investigación. Muchísimas gracias por tu testimonio, desde luego. Gracias por pasar esta noche de radio en vivo y de misterio con nosotros. Un abrazo. Gracias, igualmente. Carmen Porter, ¿qué? Pues realmente impresionante. Casi me estoy quedando sin palabras, Iker, porque... Hemos vuelto a escuchar respiraciones, hemos vuelto a escuchar sonidos. Incluso yo creo que un grito, mientras estaba hablando José Manuel García Bautista... se ha colado entre su voz y... un grito perfectamente definido. Por supuesto, si luego hay alguna explicación o a lo largo de esta emisión, tanto Manuel Arenas como Antonio González, técnicos exteriores de Radio Sevilla, pues quizá, como aquí Juanma Frasquet nos decía, podía ser esto, podía ser lo otro. Pues desde luego, compañeros de la técnica, tenéis, por supuesto, vía abierta en este programa y opinión y voz y voto para saber que quizás hay alguna explicación para todo esto. Pero de momento seguimos ascendiendo en ese lugar y nos vamos a dirigir al sitio más... vamos a llamarlo así, más polémico, más conflictivo, donde más cosas han pasado. José Manuel García Bautista es un hombre que asesora muchas veces a miembros de la policía en investigaciones de este tipo, que nos ha traído historias tan alucinantes como el caso de la Diputación de Sevilla, que investigamos con él y con Rafa Cabello el asunto de los extraños suicidios de la calle San Luis, que tanto y tanto nos pregunta la gente a través de Milenio 3. Bueno, miles de cosas. Y yo aquí, la cadena SER, ante toda España, pongo la mano en el fuego por mi compañero, por su honestidad, por su fiabilidad, y que están pasando cosas que quizás tengan una explicación, desde luego, pero están pasando y lo estamos viviendo en vivo. Merece la pena, ¿verdad? La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Vamos a hacer un pequeño lapsus, solamente un pequeño lapsus, porque estaba subiendo la temperatura de las emociones y somos conscientes, porque aquí, aunque algunos pueden opinar lo que quieran, no nos va el morbo barato, todo lo contrario. Lo habéis visto en entrevistas como la semana pasada con esa madre con los hijos muertos. No queremos hacer aquí ningún tipo de apología de ya quedarnos todos temblando, ¿no? Queremos estar calmos, estar tranquilos. Nuestros compañeros están perfectamente, están investigando, son reporteros del misterio y ahí están. Y queremos, bajar un poquito, respirar tranquilamente. Seguiremos luego, vamos a la siguiente conexión, le damos el mensaje a nuestros compañeros de Sevilla, que sea ya en esa planta, con los testigos, con José Manuel. Nos van a contar cómo se trabaja, cómo han puesto las cámaras, qué han captado, qué ha ocurrido, cómo es esa planta y qué ocurre con esa sombra que a tantos trabajadores humildes, normales, sinceros, excéntricos, como estamos viendo muchos de ellos, les ha salido al paso. Esta misma semana había informaciones concretas de la provincia de Alicante, las casualidades nunca son tales, y nos hablaban de una casa donde están ocurriendo todo tipo de fenómenos extraños. La diferencia con el caso Viandas es quizá que aquí las cosas estallaban, se rompían en mil pedazos.
había una violencia inusitada que a veces ocurre con los fenómenos poltergeist. Hemos hablado con un miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, también gente absolutamente seria, es Rafael Gomis, y esto es lo que vio, lo que nos comentaba. Hice una inspección ocular del inmueble, estructura, etcétera. Y bueno, y una primera aproximación que yo hice estuvo relacionada con que en efecto ahí se estaban produciendo efectos relacionados con la telequinesia. Desde luego lo que me desconcertó un poquito fue la cantidad de pedazos de cristal y de loza y vajillas que habían tirados por el suelo, un gran ventilador también volcado, una mesa volcada. Y digo que me asombró aquello porque en una casa, por lo general, cuando sucede ese tipo de fenómenos, pues lo mínimo que hacen las personas es dedicarse a recogerlo. Parecía aquello como un pequeño escaparate, como diciendo, mira, esto es lo que hay, ¿no? Carmen Porter, compañera, como siempre con toda la documentación. Elda Alicante en la noticia, ¿no? Efectivamente, a partir del 14 de agosto, en una casa de ese pueblo de Elda, en Alicante, se estaban produciendo fenómenos extraños. Un matrimonio de jubilados y su nieta de 12 años pedían ayuda a los investigadores de lo paranormal, por decirlo de algún modo, porque no sabían qué estaba ocurriendo. Vajillas que se destrozaban completamente contra el suelo, camas que se subían una encima de otra, lámparas donde salían fotografías muy extrañas, objetos que salían volando desde las estanterías. Hasta allí se desplazó el pasado 3 de septiembre un equipo del SEIP, comandado por Pedro Amorós, y lo que descubrieron, la verdad es que es mejor que nos lo cuente él mismo. Noche de misterio, de emociones, en vivo para toda España, desde la cadena SER, con los mejores investigadores, los que de verdad saben de esto, y los que nos pueden decir qué hay de cierto y qué hay de fraude. Compañero amigo, don Pedro Amorós, buenas madrugadas desde Alicante. Muy buenas, Iker, ¿cómo estás? Pues estoy con los pelos de punta y no te exagero un ápice, porque estamos escuchando cosas, historias, las sensaciones, ver a unos compañeros con miedo cuando los conocemos de mil aventuras, a uno le impacta a veces más el reflejo, ¿no?, del amigo, y tú eso lo has vivido muchas veces. Vamos ahora, si te parece, muy brevemente, porque quiero incluso que nos acompañes un poco, Pedro, nos des tu opinión de lo que está pasando, porque creo que en este país poca gente ha estado en casas aparentemente encantadas tanto como tú. Pedro, en Elda, para separar la paja del grano, para que la gente sepa nuestro talante, ¿fraude? Totalmente. Totalmente. Íntegro, fraude de libro. Es decir, se reclama a nivel público una familia, creo que de carácter humilde, que está pasando cosas, que piden ayuda, y de repente llegáis, claro, sin ningún fin económico, porque Pedro Amorós y sus amigos del SEIP, desde luego, no hacen esto por negocio, ni mucho menos, van a saber qué pasa, con un material tecnológico que no tiene nadie en España. ¿Y qué ocurre, Pedro? Bueno, pues la verdad es que nos presentamos ahí un poco alarmados también por las opiniones que nuestro compañero Gabriel Gómez nos da, como una primera avanzadilla que hizo, y nos dijo: Pedro, es posible que haya un fenómeno poltergeist. Total, que nosotros convocamos una reunión de urgencia con varios de los investigadores de la sociedad, y bueno, pues nos encontramos allí ante la puerta, y nosotros ya habíamos avisado de que íbamos a ir, y la señora pues prácticamente no quería recibirnos porque estaba muy nerviosa, estaba esperando a alguien. Ya empezamos a oler algo malo, y digo, bueno, pues aquí hay gato encerrado. Y es que la mujer ya había firmado con una televisión, bueno, pues casi los derechos de su fenómeno, ¿no? Previo pago, ¿no, Pedro? Por supuesto, previo pago del importe de una buena cantidad. O sea, que ahora, fíjate la diferencia, ¿no? Gente de verdad asustada, gente que no persigue nada con esto, gente que lo está sufriendo en sus carnes, y otra gente, yo no sé con qué, persiguiendo el qué, aunque en esta sociedad actual en que parece que todo se vende, pues lo vemos claro, ¿no? Y pidiendo que la tele vaya, pero no los investigadores que podrían saber que es un fraude, ¿no? Sí, efectivamente, cuando fuimos a investigar, pues tuvo que ser la propia alcaldía la que en pocas palabras aconsejó a la mujer de que nos dejara investigar, porque si no iba a ser contraproducente para ella, ¿no? Y gracias a eso y a un diario de Alicante, pues conseguimos entrar en la vivienda, donde evidentemente fue ya todo puesto a nuestra entera disposición, ¿no? Incluso la propia señora se sometió a una prueba con un polígrafo. Y bueno, pues nada, delante de las mismas cámaras que estaban haciendo eco del fenómeno paranormal, pues salió el testimonio de la señora absolutamente metida dentro de un cuadro esquizoide bastante destacado, ¿no? Y bueno, pues todo falso,
las respuestas que daba incoherentes, todos los fenómenos producidos, hasta el hecho de que mientras nosotros estamos esperando en la puerta para tener la autorización de acceso, pues nada, empezaron a oírse golpes y ruidos de cosas rotas, ¿no? Y la señora, poco menos que se asomaba por una ventanita para ver si seguíamos ahí, y habíamos oído los golpes, ¿no? Y bueno, o sea, un teatro indignante, vamos. Totalmente, pero como no hacíamos más caso del tema, pues nada, más golpes y más ruido, hasta que la señora tuvo que salir a la calle casi diciéndonos, oye, que estaba habiendo fenómenos. Ah, sí, pues no nos habíamos dado cuenta. Pedro, incluso hay unas fotografías que os facilita esa niña de 12 años que son fraudulentas, que vosotros las habéis analizado a través de ordenadores con los 12 medios. años, Carmen. 12 años. Bueno. Es que se está tratando además con una menor a la que se está metiendo en un fraude. Bueno. ¿Qué pasa con esas fotografías y qué descubrís en ellas? Es que, Carmen, además fue impresionante, porque uno de los periodistas le dijo, fíjese usted que nos gustaría tener alguna prueba, y al día siguiente tenían ya un carrete revelado con todas las pruebas, ¿no? Y las pruebas... misterio a la carta, Pedro. Sí, a la carta, ¿no? Y las pruebas eran ni más ni menos que objetos volando en el aire. Claro, decían que iban suspendidos por el aire, ¿no? Pero bueno, nosotros llegamos allí, los periodistas nos dieron los negativos, analizamos las imágenes, y bueno, pues nuestro compañero Guillermo Núñez, que bueno, pues que es un fantástico analista de la imagen, pues empezó a trabajar sobre ello y detectó una serie de cosas interesantes. Primero, la señora decía que las fotografías las había hecho la nieta, estando la nieta sola, la niña de 12 años. En una de las fotografías, en el plafón de la lámpara, se ve a los 3 habitantes de la casa tirando los objetos al aire, vamos, en pocas palabras. Y claro, ellos no iban a darse cuenta de que en un plafón se iban a reflejar unas figuras que luego con el tratamiento digital, pues evidentemente se hacen grandes y se detecta el fraude, ¿no? Increíble, para que comprendamos lo que es el misterio en vivo, lo que está ocurriendo, lo repito, y que también hay desalmados que intentan engañar, pero claro, cuando hay investigadores también preparados y con toda la técnica y que buscan la verdad, no una buena historia, la verdad, pues claro, todo eso acaba saliendo a la luz. Sobre todo la verdad, lo que tú acabas de decir, que creo que es lo que prima, y nosotros concluimos la investigación allí, porque creo que la sociedad en sí, toda la gente que había sido mal informada, pues tenía ese derecho a ser bien informada, por supuesto, por lo menos por gente que conoce el tema. Vamos a volver a conectar con ese lugar. Antes de despedirte, Pedro, importante, una idea porque tuya... se quede también para que opine de lo que está pasando en igual Sevilla. Se oye un poquito, podemos mantener a Pedro sin que se escuche el sonidillo de fondo, digámoslo así, o incluso luego volver a llamarle, Pedro, para que escuchando todos los fenómenos que están pasando en vivo, que les van a obligar a cambiar toda la idea que teníamos, muchos más temas, vamos a quedarnos en Sevilla, vamos a quedarnos con nuestros amigos, y si te parece, Pedro, analizando todo lo que estamos viendo, pues nos das un poco tu veredicto, o qué crees que ocurre allí, ¿te parece? Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 2 y 28 minutos y 29, en apenas un minuto vamos a volver a estar allí, en Sevilla, donde están nuestros compañeros. Para quedarnos con ellos, teníamos un montón de noticias, algunas muy intrigantes. Por ejemplo, un investigador del tema Humo, José de Zor, que además, podemos decirlo, le conocíamos, una buena persona, nos parecía una buena persona, parece que está implicado de cortarle la cabeza a otra en un acto que parece casi propio de un ritual. No sé, veremos qué ocurre, teníamos todo preparado, lo pasamos a la semana próxima. También vamos a hablar de fraudes, vamos a ver qué ocurre, porque lo que está pasando en Sevilla ha desbordado todo lo previsto, y creemos que la noticia, como siempre, es la noticia y hay que estar aquí, en Milenio 3 y en la SER, pase lo que pase. Katia Rocha, SMS. Mira, hoy los SMS ya me están no sé si me dan más miedo los mensajes o lo que estamos escuchando. Venga, batería de mensajes de qué está escuchando la gente y qué opina. Bueno, lo primero nos piden que cuando conectemos con Sevilla no pongamos músicas de fondo para poder escuchar mejor. Y Zarnego nos dice, me gustaría saber si en Casas Encantadas con poltergeist pueden suceder algo a las personas que están en el interior. Bueno, tranquilidad. No conocemos muchos casos en los que haya habido ataques del fenómeno misterioso, ¿no? Sí hay alguna bibliografía, sí hay algunos casos muy concretos de gente que hacía ouija, espiritismo en un lugar. Hombre, lo que no se puede hacer es coger una navaja y pasártela por las venas, ¿no? Bueno, también nos piden que bajemos el ritmo o se pasan a la cope. Chemi de Móstoles nos pregunta si vamos a usar visores térmicos para ver si hay variaciones de temperatura en la segunda planta. Creo que lo han utilizado ya incluso y ahora nos contará todo José Manuel. José Luis va solo en el coche, va muerto de miedo, está llegando a su casa en un cortijo y el coche se le ha parado.
José Luis, pues nada, arrancar rápido el acelerador porque... Bueno, un chico de Sevilla nos pregunta dónde está ese local, que quiere ir a conocerlo. Carlos, guardia de seguridad, dice que hoy no va a hacer la ronda, que no puede dar un paso, que se va a jugar su puesto de trabajo. Juan Jesús de Torrevieja nos dice que estamos haciendo historia de la radio, que le encanta el programa de hoy, pero que su trabajo también se va al garete. También nos vuelven a preguntar sobre los cambios de temperatura, que ese sonido del cerrojo le ha hecho dar un bote de la cama. Oye, ¿alguien, habrá que preguntarlo, ¿alguien ha escuchado la respiración, el grito que hemos escuchado todos? Mira, una chica nos dice, no dice su nombre, pero nos dice que escuchaba un grito y un susurro que decía como sa o algo así. Bueno, Tito dice que está en la cama arropado, que está muerto de calor, pero que no se piensa destapar. Otra chica está con su perro y con su móvil también metida debajo de las mantas y no se atreve a sacar la mano para apagar la radio. Otro chico dice estar con fiebre, la fiebre le ha desaparecido y está con su gato. Bueno, en fin, cada uno se hace acompañar de lo que todo puede. El mundo, y por supuesto, mucha más gente muy impactada con lo que está pasando, tampoco lo esperábamos, pero la gente más a favor del fenómeno paranormal que del fraude. Pues, bueno, para que aunque no hemos visto que hay fraudes. Pues entre todos los mensajes que hemos recibido, que no sé si está bien decir el número, pero estamos ya cerca de los 500 mensajes, en estos últimos hemos contabilizado exactamente 6 mensajes que dicen que les parece un fraude, una tontería, que estamos tomando el pelo, pero la mayoría de los mensajes afirman haber escuchado esos sonidos. Son 95%. Yo soy totalmente escéptica, sabes que no creo en nada, que soy una miedosa tremenda. La parte dura del programa. Estaba con Juanma Frasquet y lo he escuchado. Hoy yo no duermo tampoco. Bueno, que sigan mandando mensajes al 7640 con la palabra clave milenio, espacio y el texto que quieran poner. El coste de la llamada es de los 60 céntimos de euro masiva. Mensajes al 7640, milenio, espacio en blanco y el mensaje. Y además al final comentamos, si quieres, algunos que vayan ya para la próxima semana, otro pelotazo, el código de la Biblia. Nos vamos, ¿a dónde? Al lugar del misterio, a Sevilla. Ahí están los compañeros, como decimos de nuevo, Manolo Arenas, Antonio González, en Radio Sevilla, José Manuel García y José Manuel García II, o José Manuel García Bautista, haciendo su labor en ese edificio al que pedimos, por si acaso, un poco de calma, porque tampoco queremos que la gente se vea trastocada, ¿no? Que vaya la gente a... Sabemos que estos temas, desgraciadamente, como todo lo que ocurre y que tiene que ver con el misterio, puede arengar a la gente seria, honesta y normal y formal, y puede también llamar la atención de gentuza vandálica que solo quiere, no sé, hacer cosas que han pasado en otros lugares. Así que, por favor, respeto, que si no, no habrá más programas como este. Compañero José Manuel García Bautista, buenas madrugadas, ¿dónde estás ahora? ¿Y qué? Dime. Ahora estoy en un pasillo. ¿La alarma? Lo que escucho de fondo es la alarma detectando algo. Nos vamos a adentrar en el pasillo porque diferentes personas que tenemos aquí con nosotros, pues hemos oído claramente pisadas. ¿Cómo es donde estáis? Cuéntame, hazme la foto de ¿estáis subiendo una escalera? A Israel para... Si hay alguna bibliografía, si hay algunos casos muy concretos de gente que hacía ouija, espiritismo en un lugar, hombre, lo que no se puede hacer es coger una navaja y pasártela por las venas, ¿no? Bueno, también nos piden que bajemos el ritmo o se pasan a la cope. Chemi de Móstoles nos pregunta si vamos a usar visores térmicos para ver si hay variaciones de temperatura en la segunda planta. Creo que lo han utilizado ya incluso y con... Bueno, ahora nos contará todo José Manuel. José Luis va solo en el coche, va muerto de miedo, está llegando a su casa en un cortijo y el coche se le ha parado. José Luis, pues nada, arrancar rápido el acelerador porque... Bueno, un chico de Sevilla nos pregunta dónde está ese local, que quiere ir a conocerlo. Carlos, guardia de seguridad, dice que hoy no va a hacer la ronda, que no puede dar un paso, que se va a jugar su puesto de trabajo. Juan Jesús de Torrevieja nos dice que estamos haciendo historia de la radio, que le encanta el programa de hoy, pero que su trabajo también se va al garete. También nos vuelven a preguntar sobre los cambios de temperatura, que ese sonido del cerrojo le ha hecho dar un bote de la cama. Oye, ¿alguien, habrá que preguntarlo, ¿alguien ha escuchado la respiración, el grito que hemos escuchado todos? Mira, una chica nos dice, no dice su nombre, pero nos dice que escuchaba un grito y un susurro que decía como sa o algo así. Bueno, Tito dice que está en la cama arropado, que está muerto de calor, pero que no se piensa destapar. Otra chica está con su perro y con su móvil también metida debajo de las mantas y no se atreve a sacar la mano para apagar la radio.
Otro chico dice estar con fiebre, la fiebre le ha desaparecido y está con su gato. Bueno, en fin, cada uno se hace acompañar de lo que puede. Todo el mundo, y por supuesto, mucha más gente muy impactada con lo que está pasando, tampoco lo esperábamos, pero la gente más a favor del fenómeno paranormal que del fraude. Pues, bueno, para que aunque no hemos visto que hay fraudes. Pues entre todos los mensajes que hemos recibido, que no sé si está bien decir el número, pero estamos ya cerca de los 500 mensajes, en estos últimos hemos contabilizado exactamente 6 mensajes que dicen que les parece un fraude, una tontería, que estamos tomando el pelo, pero la mayoría de los mensajes afirman haber escuchado esos sonidos. Son 95%. Yo soy totalmente escéptica, sabes que no creo en nada, que soy una miedosa tremenda. La parte dura del programa. Estaba con Juanma Frasquet y lo he escuchado. Hoy yo no duermo tampoco. Bueno, que sigan mandando mensajes al 7640 con la palabra clave milenio, espacio y el texto que quieran poner. El coste de la llamada es de los 60 céntimos de euro masiva. Mensajes al 7640, milenio, espacio en blanco y el mensaje. Y además al final comentamos, si quieres, algunos que vayan ya para la próxima semana, otro pelotazo, el código de la Biblia. Nos vamos, ¿a dónde? Al lugar del misterio, a Sevilla. Ahí están los compañeros, como decimos de nuevo, Manolo Arenas, Antonio González, en Radio Sevilla, José Manuel García y José Manuel García II, o José Manuel García Bautista, haciendo su labor en ese edificio al que pedimos, por si acaso, un poco de calma, porque tampoco queremos que la gente se vea trastocada, ¿no? Que vaya la gente a... Sabemos que estos temas, desgraciadamente, como todo lo que ocurre y que tiene que ver con el misterio, puede arengar a la gente seria, honesta y normal y formal, y puede también llamar la atención de gentuza vandálica que solo quiere, no sé, hacer cosas que han pasado en otros lugares. Así que, por favor, respeto, que si no, no habrá más programas como este. Compañero José Manuel García Bautista, buenas madrugadas, ¿dónde estás ahora? ¿Y qué? Dime. Ahora estoy en un pasillo. Lo que escuchas de fondo es la alarma detectando algo. Nos vamos a adentrar en el pasillo porque diferentes personas que tenemos aquí con nosotros, pues hemos oído claramente pisadas. ¿Cómo es donde estáis? Cuéntame, hazme la foto de ¿estáis subiendo una escalera o...? Ahora mismo es un pasillo de unos 5 o 6 metros de largo, totalmente oscura, tenebroso, oscuro, misterioso, que da a una habitación pequeña, que es donde, ya lo dijimos en un anterior programa, una testigo vio en un espejo a un supuesto ente que la miraba. Ahora estáis abriendo vosotros la puerta, ¿no? Ahora está, efectivamente, Rafael está abriéndome camino, también porque estamos tirando del cable, y entramos ahora mismo en esa habitación, ¿no? ¿Esa habitación siempre ha estado deshabitada? Esta habitación, en estos últimos años, sí ha estado desocupada. Solamente se usa para las chicas que trabajan aquí en el local, pues que, bueno, se vengan, se cambien, ¿no? Y es donde normalmente sirve de vestuario. José, anteriormente esas estancias podían ser las habitaciones donde esos grupos esotéricos realizaban la ouija. Efectivamente. Buena pregunta, Carlos. Efectivamente, además ha dado de lleno. Aquí, en esta estancia, tanto en esta habitación como en las 5 a la que luego iremos, pues es precisamente donde se tiene aquí en Sevilla una cierta constancia, según la tradición esotérica, digamos, que se hacía sesiones de ouija que, bueno, en determinados círculos eran populosas y tenían su cierta... O sea, que había grupos que, además, conociéndote, seguro que seguiste su pista, había corpúsculos de personas que tenían el esoterismo más duro, que hacían espiritismo, se agrupaban y elegían el sitio por algo. Igual iban por la llamada de los supuestos suicidios, asesinatos que hubo allí. Pues posiblemente. El caso es que, como también los antiguos propietarios del local alquilaban esto como a jóvenes estudiantes, gente que venía de paso, pues era usado para pasar la estancia, ¿no? Pero aparte había gente que expresamente venía aquí a hacer eso. Entonces le da un poco de más, digamos, oscuridad a esta historia, ¿no?, que tenemos, que entre lo que fue la muerte de un señor que estaba relacionado con el lugar y con los propietarios, y luego todo lo que hay alrededor, como el tema este de la ouija y demás,
pues la verdad es que nos juntamos con unos ingredientes que la verdad es que nos indican que el lugar está cargado, ¿no? Hay misterio, la verdad. Podemos confirmar, José Manuel, compañero, que todas las baterías que lleváis para los inalámbricos, todo el aparataje se ha venido abajo radicalmente. Yo te lo digo porque esto a mí me pasó. Y parece mentira, pero los de Santo Tomás, en un caso terrible, que sí es cierto que hubo una muerte, la muerte de la niña Estefanía Gutiérrez Lázaro, después de jugar a la Ouija, y de que el forense levantase un acta demencial, ¿no?, de la muerte de una niña con los ojos en blanco, supuestamente, según el forense, hablando con voz de hombre, muerte en Vallecas, en el Valle Luis Marín. Interviene la policía, observa los hechos, observa fenómenos raros. Bueno, pues ahí yo te puedo decir, y a la audiencia lo puedo decir, y no soy muy amigo de hacer este tipo de declaraciones, que yo en un programa, ¿recuerdas, Carmen?, que hacíamos de investigación policial. Como era un tema policial, fuimos a esta calle de Vallecas, donde ocurrieron los hechos, una familia muy humilde, y todas las cámaras de las Betacam recién cargadas, cuatro baterías, se vinieron abajo ante el espanto de la realizadora y de las cámaras que estaban allí, directamente. ¿Eso ha ocurrido hoy, José? Eso ha ocurrido, te digo más, Iker. Los móviles que traíamos, excepto uno, el resto está todo descargado. La radio hemos tenido que cambiar ya varias veces de pila. El volumétrico que todos he escuchado antes y que la audiencia ha oído, pues bueno, también se nos ha venido abajo, también hemos tenido que cambiar de pila. Y la verdad es que las cámaras de vídeo también están casi sin batería, están agotándose. Y la verdad es que vamos a preguntar, José, no sé si tenemos a Pedro Amorós. Pedro, ¿estás ahí? Sí, por aquí estoy. Pedro, no sé si estoy en lo cierto. Baterías que se descargan, aparatos eléctricos que se vienen abajo, energía de cualquier tipo que parece que es chupada por algo, característica típica de los sitios que tú has investigado con fenómenos reales. Estamos hablando con un ingeniero superior informático, con unas técnicas increíbles y no con ningunos brujos, el equipo mejor formado de investigación de estos temas. Sí, ¿eso ocurre? Indudablemente uno de los efectos más importantes detectados en las casas y en los lugares que tienen infestación real, pues es ese, uno de los primeros, el que las pilas, las baterías y demás, pues sufren una especie de cambio y bueno, pues producido por un campo electromagnético que se genera alrededor de la estancia, ¿no? Y se descargan. Se descargan completamente. Era buena la aportación de Pedro Amorós. Importante saber que por lo menos los condicionantes, los elementos, se corresponden a esos casos que parece que son reales. José Manuel, ¿estás con alguien? Pues sí, Iker. Estoy aquí con Raquel, gerente de lo que es el Vianda, y ahora mismo me indicaban mis compañeros, Iker, que en el pasillo en donde estamos, pues se están escuchando golpecitos, como si alguien llamara a la pared. Una cosa así. Es tremendo porque la verdad es que hay una gran expectación. Incluso antes me comentabas, José Manuel, que se han escuchado como si arañaran la pared. Efectivamente. Estando en una de las habitaciones, en otra, que esto es digamos que gira todo en torno a una especie de patinillo y dos alas, ¿no? Dos alas con diferentes habitaciones. Ahora estamos en la opuesta. En esa otra, que es antagónica a la que estoy comentando, es donde antes hemos escuchado también como arañazos en una puerta de madera. Y la verdad es que todos hemos acudido y lo hemos podido sentir. Lo que tenemos también grabadoras grabando, tenemos varias cámaras de vídeo y esperamos que esos ruidos hayan sido captados. Por supuesto que el domingo madrugada, José Manuel, conectaremos para saber cuál ha sido el resultado de esas grabaciones en esa tercera planta. Tenemos entonces a una testigo, me decís, a Raquel, ¿no? Tenemos a Raquel, que es gerente de Vianda, y que te va a comentar unas experiencias que también han tenido aquí. Te paso con ella. Raquel, buenas madrugadas, amiga. Buenas madrugadas, Iker. Imagino que estáis, bueno, pues como nosotros, estamos a 500 kilómetros, ¿no? Madrid-Sevilla más o menos, pero estamos, imagino que unidos ahora mismo por una sensación muy familiar. Raquel, ¿a ti qué te ha ocurrido ahí? Pues yo, por ejemplo, hoy ha sido que estaba en el descanso con la merienda, subí a la primera planta a merendar tranquila y presentí algo, me volví y en la pared vi una sombra como si fuera alguien andando y la sombra por la pared. ¿Una sombra por la pared? ¿No había nadie además de ti, claro? No había nadie, estaba además todo cerrado. ¿Y esa sombra parece que es la misma que tantas compañeras y compañeros tuyos y a los que hemos escuchado también han visto en otras ocasiones? Sí, efectivamente. ¿Cómo lo describirías? ¿Alta? ¿Una persona de altura importante? ¿Más bien baja? ¿Hacia dónde se dirigía? Es que la altura es considerable porque es un volumen. No se puede... es una masa por la pared. Raquel, ¿qué hiciste?
¿Qué has hecho esta tarde? ¿Has ido? Vamos. Como estaba trabajando, no estoy esperando, no es como ahora, estamos todos expectantes, estoy impresionante. Y pensé que subía a alguien. Termino de merendar, he bajado y creí que era una broma de alguien, pero es que no, era imposible. No vi a nadie, ni escuché a nadie subir ni bajar escaleras. Tú, Raquel, antes de esta experiencia, habías tenido ya otras junto con tus compañeras, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Puedes contarnos? Pues una de las cosas que han pasado, he subido a recoger material del almacén, he tenido que subir a esta habitación donde estamos ahora mismo a recoger objetos personales, y en el pasillo escuché unos pasos. Yo cierro siempre la puerta, escucho los pasos, me asomo y no hay nadie, ni escucho, porque los pasos vienen hacia mí. ¿Pasos perfectamente, dirías, de pasos con tacones, pasos de persona? Es como si fuera una persona mayor andando pesadamente que viene hacia ti. Como si arrastraran los pies. Exactamente. El cambio de temperatura es impresionante. No sé si ya es cambio de temperatura, que se me ponen a mí los vellos de punta, no lo sé. Entonces ya lo que hacemos es que hemos subido siempre en grupo y actualmente no se sube, subimos dos compañeras. O sea, que actualmente donde estáis ahora mismo ya habéis tenido tal recelo que la gente no sube si no es en grupo. Sí, exactamente. Subimos 3 personas o 4 personas. Hay incluso, Raquel, compañeras, les escuchábamos la primera vez que comentábamos la historia como una noticia más, y ese interés incluso a nivel policial al principio por las obras, que decían que habían visto una cara, un rostro, pero no en sombra, un rostro, a través del espejo. Eso ha generado, digamos, miedo entre todos vosotros. Sí, esta compañera efectivamente se estaba cambiando aquí, y estoy viendo el espejo ahora mismo. El espejo es un espejo muy pequeño, solo como la cara de una persona. Solo se puede ver la cara, no te ves ni el cuello ni nada. Y se estaba abrochando el zapato para salir ya, y algo le hizo mirar. Y vio una cara de una persona. Ella presintió como si viviera dentro del espejo. Esta chica siempre ha dicho que no había nada, que todo era invenciones, que lo que hacíamos nosotros era bromear. O sea, que ella era escéptica hasta el día que le pasó eso. Sí, totalmente. De hecho, no sube. Es que yo la vi al día siguiente y nos conocemos ya un poquito, son muchas horas trabajando, y le pregunté qué le pasaba. Entonces no me lo quería contar, digo, algo te pasa. Dice, mira, te lo cuento por si te dan un susto, más que nada la escalera, no vayas a salir corriendo por la escalera que te puede pasar algo. Entonces me contó aquello y no ha vuelto a subir. Raquel, en definitiva, ¿tú qué opinas, gerente de este lugar, persona que también te has encontrado con los fenómenos? A día de hoy, ¿tú qué opinas que está pasando ahí? Yo lo que opino es algo que yo quiero saber qué es lo que es, puesto que esto es un sitio donde trabajamos mucha gente joven, queremos estar a gusto, y lo que sea, ayudarlo o que se vaya. Pues palabras milimétricas, Raquel, para explicar perfectamente lo que estáis pasando. Yo creo que a veces la voz es mucho más que la imagen y transmite perfectamente la emoción. Muchas gracias, Raquel, amiga. A vosotros. José Manuel, compañero. Sí, ¿Qué pruebas estáis haciendo? ¿Habéis puesto ya en marcha las cámaras? Las cámaras llegaron a captar algo, según nos contabais ya en verano. Llegaron a captar algo, creo que otro compañero, Jesús, estaba en las investigaciones. ¿Acotasteis un lugar ahí donde estáis y se grabó algo? Efectivamente, Iker, porque se vieron en esas grabaciones esferas luminosas, esferas de luz, que se veían salir de una de las habitaciones, de la habitación número 5, y salía en dirección a lo que es la cámara que teníamos de vigilancia. Se dirigía hacia ella una esfera del tamaño de una pelota de tenis o algo mayor, flotando, evidentemente. Si sirve de algo, o te puedo decir que la revista Más Allá, que dirige nuestro amigo Javier Sierra, publica el artículo y publican fotogramas de aquello, y publica fotos para que la gente... De la esfera captada en esa grabación. Exactamente. Impresionante. Que se haga una idea mejor, ¿no?, que la descripción que le estamos dando, y se ve como la esfera pasa a la vera de la cámara. En ese momento... tanto a Rafael Cabello como a mí se nos escucha... ¿Eso qué ha sido, José Manuel? Pues eso ha sido un ruido que no sé ahora mismo de dónde viene. Ha sido un ruido. La verdad es que Iker está haciendo una noche bastante... Eso ha sido una especie como de cerrojazo, de portazo ahora mismo. Es que los cerrojos se están abriendo, se están cerrando.
José Manuel, es que desde que hemos conectado con vosotros estamos oyendo a través de los cascos, tanto Iker como yo que estamos en el estudio, ruidos. ¿Vosotros allí los percibís? Sí, ahora mismo sí, porque estamos precisamente en la última planta donde se están produciendo. ¿Y hay gente abajo, José Manuel? ¿Estáis todos arriba? No, conmigo aquí arriba hay 4 personas. Está Rafael, está Raquel, y hay un testigo que yo quería traer que es una persona escéptica de estos temas. Y que bueno, me están ayudando con el tema del cable y demás. 4 personas. Abajo, la gente que está en silencio está oyendo el programa, pero aquí ahora mismo sí se están oyendo. No, era un golpe que hemos escuchado todos los amigos que estamos aquí, un portazo o algo absolutamente... La verdad es que te llena de temor, vamos. Aquí te puedo decir, Iker y Carmen, y a toda la audiencia, que estamos totalmente a oscuras. Aquí hace una calor impresionante para ser casi las 3 de la mañana. Tenemos 36 grados en esta planta. Y sin embargo, cuando han visto algo, se ha producido una sensación de frío, según dicen los testigos, ¿no? Sí. De hecho, ahora el chico este aséptico que te digo, que nos hemos traído para acá, me comenta, lo tengo aquí a mi vera, si quieres te lo puedo pasar. Venga, vamos con él. Bueno, Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien. Oye, tú, como está bien serlo, escéptico rotundo, si no lo veo no lo creo, y realmente están pasando cosas cuando menos curiosas. No, yo, escéptico, evidentemente uno siempre piensa que estas cosas, bueno, pues están ahí, ¿no? Yo la verdad es que siempre me gusta palparlo, ¿no? No sé si esto es una virtud, un defecto, no lo sé, ¿no? Una virtud, sin duda. El caso es que, bueno, pues yo contacté a través del email con José Manuel porque me gusta mucho el programa de Milenio 3 y bueno, pues él tuvo la deferencia conmigo de invitarme y sinceramente te tengo que decir que lo estoy pasando mal, ¿eh? Mal. Sí. ¿Habéis escuchado ahora mismo el sonido de ese portazo, ese cerrojazo que había ocurrido hace unos 2 minutos? ¿Habéis escuchado perfectamente? Sí, lo hemos escuchado. Yo es que me ha pasado una cosa aquí hace ya unos minutos que me notarás un poco que tengo la voz un poco temblorona. Sí, como todos hoy, y lo comprendemos y estáis excusados totalmente, ¿eh? No hay ningún problema. De verdad puedo asegurarte que no es ningún tipo de teatro ni nada por el estilo, ¿eh? Me ha pasado aquí una cosa que yo no me imaginaba que esto pudiera pasar, y era que, bueno, estaba en una de las habitaciones que estaba aquí, estaba con el compañero José Manuel, y bueno, acercándome a una de las paredes, dando un paseo por la habitación, escuché como si estuvieran rasgando la pared, pero te puedo asegurar que no es un sonido que yo me pueda imaginar que esto puede ser. No, es que de verdad estaban rasgando la pared a mi lado. Me tuve que ir de la habitación, me fui, se lo dije a José Manuel, y bueno, el cambio que había en la habitación de temperatura era espectacular. Yo te digo, me notarás, ya te digo que tengo la boca un poco seca porque lo entendemos, es un poco, no sé, no me supera un poco esto, ¿eh? No... Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Una persona que era completamente escéptica en estos temas y que viendo ahí, pues está quedando un poco alucinada. José Manuel, ¿estamos en el lugar exactamente donde se sospecha que hubo esas muertes? Exactamente, Iker. Exactamente. Estamos en la habitación número... Me paro a pensarla por la numeración, en la 5. En la habitación número 5. Y me apuntaba ahora Rafael un detalle importante, Iker. En la habitación justo de la vera tenemos 36 grados de temperatura. Esto es un ático, aquí da sol todos los días, hace una calor impresionante. Y en la habitación donde estamos ahora mismo, que era la habitación que ocupaba el supuesto suicida, te puedo decir que hace 20 grados. Hay una variación. 20 grados de temperatura ahí. José Manuel, vamos a hacer una mínima pausa y vamos a hacer una cosa, que la gente a través de 7640, palabra milenio, y lo que queráis, espacio, lo que queráis, 7640, ahora mismo en estos 10 minutos, directamente, conecte con vosotros, os pregunte a vosotros y sea partícipe de esta investigación. 1 minuto de pausa, de descanso, José Manuel, todos los equipos en punto. Si queréis o estáis más cómodos ya en la planta de abajo, vais abajo mejor, perfectamente, para poner punto final a esta investigación en vivo. Hemos recorrido ese restaurante, esas plantas en diferentes estancias, y ahora mismo también incluso a Pedro Amorós, que va a estar ahí con nosotros, que ha tenido la deferencia de estar con nosotros hasta el final viviendo esta noche. También por favor es 7640, vamos, que hagáis preguntas vosotros, que planteéis qué puede estar ocurriendo, qué han oído, qué no han oído, qué haréis vosotros, qué pensáis, conocéis el tema, lo que queráis. Micrófonos abiertos en 1 minuto. José Manuel, esperamos a que bajéis abajo y estamos con vosotros. Un abrazo, compañero.
Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Teníamos un montón de cosas, estaba prevista una entrevista, con uno de esos líderes de opinión. Inauguró el tema Iñaki Gabilondo, y la semana que viene tendremos más información. También teníamos una historia tétrica, terrible, policial. Un hombre como José de Zor, que se dedicó parte de su vida a investigar un misterio tremendo en Albacete, un misterio que tenía que ver con gente mutilada. Se llamó el caso de la mano cortada. Pues bien, este hombre, en la noche de San Juan, aparentemente, según parece que mantienen los jueces, por supuesto, no hay que incriminar a nadie, es lo que dicen ahora mismo en las noticias, ha cortado la cabeza a alguien y la llevó al nacimiento del río Mundo. Hoy, para que veáis lo que es la casualidad, hoy, Katia Rocha, no sé si me puedes decir el nombre de la persona de Servicios Generales. Manolo de Servicios Generales de la cadena SER venía con Katia Rocha con unas fotografías extrañas. Imaginaros, compañeros, es que la casualidad no me la creo, cuando viene y me cuenta, esta tarde haciendo aquí el programa, que tenía unas fotos extrañas de un amigo que estaba sentado en un sitio. En ese momento nosotros estábamos preparando la información que daremos la semana que viene sobre el caso de la cabeza del río Mundo. ¿Sabéis dónde estaban hechas esas fotos? En el lugar exacto, en el hueco exacto donde se ha encontrado la cabeza del río Mundo. O sea, un hombre venía hoy a la SER, que trabaja aquí, a enseñarnos una foto que estaba hecha en el lugar exacto, en un lugar perdido de la Sierra de Albacete, donde estábamos investigando ese caso. Increíble, pero cierto. Ahora mismo viene Katia Rocha y también Carmen Porter con preguntas. Carmen, normal, cuando la información es así hay que quitar todo lo que teníamos también de nuestro colega Fran Contreras, nuestro buen amigo, sobre casos fraudulentos, para basarnos en casos fraudulentos. Sí, pero la verdad no esperábamos encontrarnos con todo lo que está ocurriendo ahí en Sevilla. Me dan sana envidia y a la vez la verdad no me gustaría estar en su hemos escuchado lo que está pasando. Precisamente, lo escuchamos con Juan Manfrasquet, esa sensación, como decíamos, de pulseras o de alguien que rasgase algo, y lo estamos escuchando constantemente, y resulta que es lo que ellos, al margen de los equipos, estaban escuchando también. Hemos escuchado voces. Esa alarma, que sí. En casa yo tengo esa alarma, e incluso con el perro, si se mueve por allí no salta, si no nota una presencia tenemos esa alarma. Tenemos esa alarma y claro, ni el pobre perro puede saltar la alarma, pero ahí ocurre algo y dice que es más de 45 kilos. Bueno, Katia Rocha, compañera, preguntas directamente a ese teléfono para nuestros amigos, que vamos a estar ya con ellos en un instante. Pues por ejemplo nos preguntan qué clase, Antonio de Elche nos pregunta qué clase de cerrojos son. Venga, Radio del Futuro, directamente. Nos quedamos sin fondo, incluso Juanma Frasquet, no hay ningún problema. Estamos ya en esta recta final con los amigos. Han escrito el 7640, palabra milenio, espacio y lo que queráis, y nos preguntan eso. José Manuel, ¿qué clase de cerrojos hay en Sevilla? O Rafael Cabello. Sí, Rafael. Rafa, cuéntanos. Son unos cerrojos antiguos, de estos de tipo de hierro, de los que se utilizaban en las casas antiguas, de estos que atravesaba media puerta. O sea, de los que suenan, que vemos que se levanta primero el aplique, hay que correr, ¿no? Efectivamente. Oye, el edificio es la planta esta donde habéis estado, lo de abajo está reformado, pero lo de arriba tiene la construcción más antigua, ¿o? No, esta construcción es más moderna que las de abajo. Ajá. Por lo menos está reformada. Precisamente ahora mismo, hace un momento, mientras que habéis estado hablando y hemos estado cortados, han ocurrido aquí una serie de datos y una serie de detalles, como han sido una serie de golpes, una claraboya que tenemos aquí encima de nuestra cabeza. Incluso cuando te han estado hablando desde la habitación donde teóricamente se cree que murió esa persona, en esa habitación tuve yo la suerte de hacer una fotografía y apareció una teleplastia sobre una puerta, sobre una de las puertas que precisamente se abren solas. Para que la gente nos entienda, Rafa, una teleplastia, una imagen impresa que representa pues un elemento, rostro. Efectivamente, pero un elemento extraño, porque no es un rostro perfecto, sino que da una sensación, se nota los ojos, la nariz y la boca. Y coincidiendo en la zona en que la gente ve esa sombra en la pared, como acabamos de escuchar a la gerente del local, a Raquel. Efectivamente. Aquí vemos ahora mismo 10 personas, y curiosamente están todos atacados de los nervios. Han tenido problemas, incluso los técnicos de sonidos han tenido problemas con los equipos suyos, se les han venido también abajo. ¿También? También. Katia, más preguntas. Bueno, nos piden que si podemos hacer un minuto de silencio para escuchar bien los ruidos, que evidentemente en radio no se podría. Sí, a no ser que en un momento, desde luego, empiecen otra vez los cerrojazos. Hacer un minuto no, pero podemos hacer segundos de silencio en esta habitación donde teóricamente murió este coronel. ¿Estáis ahora mismo ahí? Mira, ahora mismo estoy entrando a la habitación, tengo de frente totalmente a oscura, y es una habitación que hay una serie de cacharros que están... Bueno, pues pon el micro y simplemente sintamos que se escucha ahí, ¿vale? Escuchad.
Se oye como una especie de pequeño pitido o algo que imaginamos que será algo de la técnica. En ese mismo lugar ha ocurrido el cerrojazo y el lamento que hemos visto, que hemos escuchado, mejor dicho. Y bueno, creo que pocas veces la gente ha estado en la radio tan pendiente de un silencio, ¿no? Desde luego, en cualquier momento, porque estos temas está clarísimo que nadie los caza, que surgen cuando surgen, como ha pasado en 5 o 6 veces en esta conexión. Por supuesto, en cualquier momento que haya una cosa extraña, en el tiempo que queda, nos desplazamos para allí. Tony nos pide que Bautista deje un bolígrafo y un papel en una habitación, a ver qué pasa mañana. Bueno, eso ya yo creo que es un poco ciencia ficción, ¿no? Más preguntas. Bueno, más preguntas, por ejemplo, que si habéis intentado allí establecer una comunicación. A nivel de grabación psicofónica, aparte por supuesto de las cámaras de película infrarroja, eso lo sabremos, compañeros. Pues quizá el domingo por la noche tengamos algún veredicto de lo que se ha grabado ahí en el tiempo que habéis estado en silencio antes de la conexión. Intentaremos de poner en contacto todo el material que nosotros saquemos psicofónico, vamos a ponerlo en contacto, directamente lo pondremos en Milenio 3. Pedro Amorós, compañero, una cosa importante y casi para finalizar. Aquí tú, en esta investigación que por supuesto queda abierta, ¿qué harías? Quizá lo más fiable sea lo que han hecho de la cámara que ha captado esferas que han sido fotografiadas, se van a publicar, y la grabación psicofónica. Quizás sea lo más verosímil para un tipo de caso como este. ¿Pedro? Lo importante verdaderamente es la detección del fenómeno, con lo cual los aparatos técnicos que nos puedan dar cualquier tipo de lectura o medida nos van a servir, ¿no? La psicofonía en sí, como medio de análisis, es importante, quizás no concluyente para averiguar cuál es el origen y el porqué de los fenómenos, pero sí es importante para detectar ciertas cosas, ciertas presencias y evidentemente ese tipo de energías. Y luego los sensores térmicos y los sensores de movimiento pues también nos dan una lectura bastante interesante, sobre todo aquellos que se mueven por infrarrojo, ¿no? Sabemos perfectamente que la banda de infrarrojo es mucho más fácil de alterarse que otro tipo de bandas, y evidentemente cuando una energía sutil de este tipo pues deambula por algún lugar, pues evidentemente saltan este tipo de alarmas. Pedro, compañero, presidente del SEIP, ingeniero informático, conocedor de este tipo de temas y que los ha vivido. La investigación queda abierta, seguiremos opinando, y gracias de verdad por haber puesto tu punto de reflexión en este programa, que ha sido muy importante. Un abrazo, compañero. Pues un abrazo muy fuerte para ti, para todo el equipo y para todos los oyentes que están ahí. Katia, muchos más mensajes. ¿Quedan abiertas las líneas? Quedan abiertas para el código de la línea. Con mensajes al 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto. Ahora ya preguntas para ese programa especial que vamos a hacer contestando al programa informático del Código Secreto de la Biblia. Ustedes hacen su pregunta y el programa informático del Código Secreto de la Biblia, habrá informáticos aquí en el programa, le van a contestar aquí, a su pregunta. Delante de esos micrófonos. Por vez primera. Carmen, yo creo que, bueno, pues sin palabras, hemos vivido una investigación como ocurre, ahí están los hechos. El domingo, ¿te parece que el domingo de 3 a 4 veamos qué ha ocurrido con todo punto por punto? Conclusiones de esta investigación, a ver si nuestros compañeros José Manuel García Bautista, Rafael Cabello han sacado alguna conclusión, hay alguna psicofonía, se han grabado imágenes en esas cámaras de vídeo, y todo lo contaremos aquí el domingo de 3 a 4 de la mañana. Y por supuesto, Manuel Arenas, Antonio González, el otro José Manuel García de Radio Sevilla, gracias, una noche histórica, noche en vivo, lo hemos sentido con vosotros. Un abrazo para todos, compañeros, y de 3 a 4 el domingo, la segunda parte. Lo hemos pasado francamente mal, pero ha sido un gustazo. Gracias, amigos. También un montón más de cosas, secciones, vuestra participación. Y como nada es casualidad, cuando estábamos preparando ese programa sobre el Madrid misterioso, el Madrid de los poltergeist, pues nos hemos encontrado con que en Sevilla, nuestro magnífico amigo y compañero José Manuel García Bautista, nuestro jefe allí, el corresponsal en Andalucía, el que os trajo historias que tanto han impactado al público, como el solar de la calle San Luis, ¿os acordáis?, en agosto, o hace bien poco el caso de la Diputación de Sevilla, pues ahora, ni corto ni perezoso, estaba en un lugar quizá menos público en el sentido de conocido, un restaurante muy concreto de la capital sevillana, donde están pasando cosas sencillamente sobrecogedoras. Don José Manuel García Bautista, compañero, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, Iker, buenas noches a toda la audiencia. Oye, ¿qué está pasando en un restaurante? No sé si podemos decir el nombre o no. Sí, se puede decir. El restaurante Viandas se llama, ¿no? Exactamente. ¿Está en alguna zona concreta de Sevilla, José Manuel? En pleno centro, en la calle La Araña. En pleno centro, menudo nombre, la calle de la Araña. Y allí están pasando cosas. Brevemente, José Manuel, ¿qué nos hemos encontrado? ¿Cómo te enteras tú, aunque tú te sueles enterar de casi todo lo que ocurre ahí?
en la capital sevillana. Pero, ¿qué ocurre? ¿Llegan a ti alarmados, con miedo? ¿Qué pasa? Pues el caso nos llega a través de un amigo, de Jesús, el cual tú también conoces, y bueno, nos comenta que hay un céntrico lugar, un céntrico restaurante donde están pasando una serie de cosas extrañas, ¿no? Que están, bueno, que tienen alterado a sus empleados. Nos vamos para allá y efectivamente hablamos con los distintos empleados del lugar, incluso hablamos con el propietario. Bueno, nos empiezan a relatar toda una serie de cosas que les están sucediendo, ¿no? Que prácticamente, como tú comentas, pues es de una clara sintomatología de poltergeist, ¿no? Desde ruidos raros, desde raps, hasta lo que son escuchar pisadas, escuchar presencia, incluso ver cosas. La verdad es que es un caso muy, muy interesante, Iker. Un caso donde se concentran todos los ejemplos vivos de lo que los alemanes en la antigüedad llamaban poltergeist, duende ruidoso. Y hemos comprobado que, a pesar de que este programa, lo digo siempre, se mete en lo policial, en lo histórico, en todo tipo de enigmas de la ciencia, pues sigue habiendo una atracción fatal, ¿no?, respecto a los casos de, entre comillas, fantasmas o manos invisibles. A mí lo que me ha llamado la atención, escuchando las grabaciones que has estado haciendo a los protagonistas de esta historia, y como siempre vamos a escuchar aquí sus voces, y cada uno luego opina en su casa, en el coche, donde estéis, porque en este programa vosotros sois los jueces de cada historia. A mí me ha impresionado que incluso el momento de alarma máximo llega cuando Raquel, la gerente de la empresa, llega a pedir un informe que se realiza de la empresa Securitas, de seguridad, donde parece ser José Manuel, ahora vamos a escuchar su voz, pero parece ser que la alarma, que no sabe de subjetividades, recibe, digamos, los datos de una presencia física siempre en una tercera planta, donde nadie sube, y que parece que está ahí a las 3:30 de la madrugada durante mucho tiempo, activando o haciendo que esa alarma salte, ¿no? Efectivamente, porque la alarma, un volumétrico que está colocado en las 3 plantas, solamente registra movimiento allí, arriba, que precisamente en la tercera planta, una planta que está aún reformándose, que mantiene la disposición de antaño, y registra una presencia justamente en la planta en la que no hay nadie, en la que siempre está vacía. Entonces él registra una presencia, la alarma salta casi siempre a la misma hora, y bueno, allí es que tienen que ir el dueño y el propietario a apagar la alarma, y sin saber ni cómo ni por qué. El caso es que de una fecha para acá, cuando se producen más lo que son los incidentes, ¿no?, con esa presencia, con ese poltergeist, pues es cuando ya han tomado la determinación de bueno, pedirle también esos informes a la empresa para que al menos tener algo más que apoye todo esto, ¿no?, que estamos investigando. Aparte de ello, incluso Iker, se ha llegado el propietario Javier al punto de instalar cámaras por las noches, que se la ha instalado la misma empresa, para vigilar, bueno, pues lo que pudiera salir o lo que pudiera observar con toda la objetividad que tienen los aparatos electrónicos, ¿no?, para ver qué está provocando aquello. Porque y veremos ahora, José Manuel, además, en unos momentos, o escucharemos, mejor dicho, aunque la radio también transmite perfectamente las imágenes, lo que han captado esas cámaras. Vamos a escuchar, José Manuel, si te parece, a Raquel, la gerente de este céntrico restaurante sevillano, donde lo están pasando bastante mal, y vamos a escuchar cómo ocurre, cómo esa empresa tiene que hacer el informe y qué estaba pasando en esa tétrica y antigua tercera planta, donde todos los empleados, todas las personas de limpieza, de restauración, pues bueno, veían y notaban, y se ha propagado el miedo entre ellos porque había sombras, presencias, golpes, movimiento de objetos. El típico poltergeist, siempre la gente anda recordando poltergeist antiguo, pues está pasando ahora mismo, y si está pasando ahora mismo, ahí están los micros de la SER. Escuchamos, pedimos disculpas un poco por la calidad de la grabación, estaba hecha con grabadora en el momento justo en que todo esto estaba ocurriendo. Lo hace nuestro compañero José Manuel García Bautista, y este es el primer testimonio de ese caso que ahora está ocurriendo. Es Raquel, y nos cuenta lo que llega a pasar con esa alarma y con esa presencia que los infrarrojos detectan. Hay un informe de Securitas de que suele sonar sobre las 3:30 de la mañana de que hay una presencia física en la tercera planta, en la escalera de subida a la tercera planta. Mi jefe se ha presentado en numerosas ocasiones, la puerta de entrada al bar está totalmente cerrada, tiene lo que es un dispositivo de infrarrojos con un volumétrico, y entonces lo que es curioso que ves en la tercera planta que hay una presencia física, cuando desde que está en la planta baja del bar hasta subir a la tercera planta tienes que pasar por 2 o 3 volumétricos más, y sigue dando
presencia física en esa zona. Se cierra arriba, se cierra todo todas las noches, incluso la tercera planta no se abre nada porque no se sube. Que se cambien arriba, habrá 2 compañeros que se atrevan a cambiarse, también porque ya están influidos el resto por el miedo. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. La psicología y la sociología del miedo, porque es muy fácil ver esto desde la lejanía, esbozar sonrisas escépticas, porque puede que todo esto tenga un fin o una explicación perfectamente natural, y ya nos conocéis, en Milenio 3 no nos casamos con nada ni con nadie, y tampoco somos ni crédulos ni escépticos a ultranza, simplemente mostramos las opiniones. ¿Qué está ocurriendo en ese restaurante? Escuchábamos a Raquel y José Manuel García Bautista desde Sevilla, otros empleados incluso que han llegado a ver sombras y caras siempre en ese lugar donde parece ser que había ecos de una tragedia antigua, como es normal, ¿no?, que sea en el centro de Sevilla donde tantas cosas han pasado a lo largo de la historia. Efectivamente, Iker, porque todo esto viene salpicado de una tragedia, ¿no?, que ocurrió en aquella zona, que casco histórico sevillano, pero una tragedia reciente, ¿no? Se cree que el fantasma, porque le damos nombres y apellidos, bueno, pues era del antiguo propietario que se ahorcó en el lugar. Entonces, eso está constatado policialmente, ¿no? Alguien además me parece de la esfera militar, ¿no? Sí. Sí. Además, vamos, está totalmente identificado y la verdad es que se cree que es ese digamos el habitante, ¿no?, el habitante extraño que tiene este restaurante. A partir de ahí, de 2 años para acá, que es cuando, bueno, el actual propietario tiene el restaurante, pues es cuando se provocan toda esta serie de incidentes, ¿no? Los empleados del lugar, ¿no?, del restaurante, pues siguen con la intranquilidad, y de hecho, aunque muchos no se han dejado llevar por estas historias, ¿no?, que contaban los otros empleados, otra gente que han ido pasando por allí, sí es cierto que, bueno, cuando lo han constatado en sus propias carnes lo que sucede, pues ya deja de haber subjetividades y deja de haber, digamos, esa psicología del miedo para pasar a comprobar que efectivamente el poltergeist, el fantasma de las viandas, es toda una realidad. Y que está ocurriendo y que mucha gente ha entrado en estados casi de pánico. Es el ejemplo de este siguiente testigo, esta empleada de la empresa del restaurante, que directamente, es que esto ya nos parece hasta un poco fuerte contarlo ahora, menos mal que no estamos en la madrugada. Ella está en la sala donde los empleados, los trabajadores se cambian, y lo que observa siempre, según sus palabras, es alguien, donde no hay nadie, por supuesto, en el espejo. Escuchamos el documento. Pues que fui a cambiarme arriba a la tercera planta, y donde nos cambiamos las mujeres, pues hay un espejo colgado. Entonces yo me estaba abrochando el zapato, apoyando en la silla, y cuando miré para el espejo, pues me pareció ver una sombra, vi una sombra, y hubo un cambio de temperatura muy brusco. Escuchando imágenes. Cambios bruscos en la temperatura al tiempo que algo aparece. Esto nos lo indica las Biblias antiguas de estos fenómenos, de personas como Harry Price, de los primeros investigadores que casi como detectives de lo insólito indagaban en estos asuntos. Siempre se dijo algo que yo nunca acabo de entender, pero la tradición, la leyenda, entre comillas las pruebas, indican que cuando algo de esto ocurre en un lugar cerrado, dicen, incluso los primeros investigadores decían que el material esencial de su maletín de trabajo era el termómetro, las temperaturas bajan, no suben como ahora en toda España, sino que bajan radicalmente. Incluso, y no podía faltar en un fenómeno de este tipo, en un lugar antiguo, con una muerte trágica anterior, hay otra especie de efectos especiales, se puede decir así, que siempre acompañan este tipo de fenómenos. Y mañana, lo repito, con comisarios de policía, con policías que han intervenido dejando parte de estos hechos, vamos a ver cómo esto ocurre también en Madrid. Esto es un adelanto también para que comprobemos cómo ni siquiera la capital de España, con tanta infraestructura y tanta gente enloquecida de un lado a otro, se salva de esta otra cara de las cosas. Sebastián es otro empleado, uno de los camareros, que estaba colocando, creo que para un evento especial, para una boda, sin nadie más en el lugar, los cubiertos, la disposición concreta de cada enser.
Y esto, que parece increíble, nos ha llegado por varias vías y en varios casos distintos. Iba por una cosa y de repente toda la mesa cambiada. Copas boca arriba, boca abajo, cuchillos y tenedores en diferentes sitios, incluso haciendo dibujo. Esto ha ocurrido ahora mismo en Sevilla y así nos lo contaba, o se lo contaba nuestro compañero José Manuel. Sebastián. Estando una tarde aquí haciendo la guardia, como se suele decir, estaba en la primera planta preparando una mesa, como esta que está viéndolo, y bueno, iba poniendo los cubiertos, el tenedor a la izquierda, el cuchillo a la derecha, y bajé para ver si falta plato, y cuando subí, pues había más o menos 4 filas de cubiertos al revés. José Manuel, son tan rotundos los fenómenos y tan convencida la gente que está ahí, que además no buscaba ningún tipo de publicidad. Ha sido tu labor la que ha hecho que, y con mucho esfuerzo, que hablen, que declaren para Milenio 3. Ha llegado hasta tal punto, como digo, que se han instalado cámaras, ¿no? Efectivamente, Iker, se han instalado cámaras en una reciente visita que hicimos al lugar, cámaras de distinta visión nocturna, normales, cada una vigilaba a la otra, digamos, para tener siempre un completo panorama de que nadie iba a alterar aquello, ¿no? Y las cámaras han captado algo. Han captado algo, es decir, una presencia que está ahí, una presencia aparentemente lumínica. Exactamente. Y en un caso único además donde los investigadores y los propios implicados ya, es lógico pensarlo, inquietos por esa especie de ladrón invisible que está manejando las alarmas, que está moviendo objetos, que está apareciéndose, pues qué forma puede haber de plasmarlo o de cazarlo. Escuchadme atentamente, porque hacía mucho tiempo que no se intentaba atrapar un poltergeist de esta forma, y está pasando ahora mismo, lo repito. Jesús es uno de los hombres que, estando allí, pues dispuso varias cámaras. Una de ellas nos lo va a explicar con visión nocturna, y algo apareció en esos fragmentos de película. Vamos a escucharle. Se pusieron una de las cámaras, una Sony Handicap de visión nocturna, debajo del volumétrico que detectaba la alarma que normalmente solía fallar, y en las cintas, una vez visionadas, hemos encontrado unas pequeñas especies de bolas, por llamarle de alguna manera, unas esferas, que se observan en el infrarrojo como de un color verdoso, que salen en sentido transversal a la imagen, duran muy pequeño tiempo, son visibles varias de ellas. La primera, pues prácticamente se obtiene a los 5 minutos de empezar a grabar. Detrás nuestra se ve una pequeña esferita que casi nos viene siguiendo, sale del campo de visión de la cámara. Poquito antes de llegar nosotros, esa misma esfera o otra o algo similar se esconde en dirección contraria a la que había salido antes. Las cámaras han sido testigos de lo que está pasando ahora en ese restaurante sevillano. Esperamos desde aquí, desde luego, que no haya complicaciones para los dueños de este lugar, que la gente, por favor, no acuda causando molestias, porque eso es un oficio como otro cualquiera. Un restaurante tiene que seguir su vida cotidiana, pero nosotros como periodistas pues hemos intentado meter los micros, que ya decimos que procuran, a veces logramos y a veces no, estar donde nadie llega en estos temas, y registrando cosas como estas. Las cámaras han enfocado una especie de esferas, también de sombras. José Manuel, tú, de esas noches de experimentación, de capturar al intruso, estás allí, ¿no? Sí. Y además, Iker, también te tengo que decir que tanto Rafael Cabello como yo, como el propio Jesús, pues bueno, cuando subíamos, porque sentimos algo arriba, se apagó una luz, subiendo para arriba, fuimos testigos de cómo arriba, en la planta tercera, se ven sombras. La llegasteis a ver vosotros perfectamente. Perfectamente, además. Y sí, además, y tengo que decirlo, tanto Rafael Cabello como de José Manuel García Bautista, de tu absoluta asepsia, como buen corresponsal para estos temas, que nunca entre nosotros diríamos algo más. Al revés, tenemos mucha más prudencia en estos casos, precisamente para no dejarnos llevar, porque nos debemos a nuestros oyentes. José Manuel, ¿estaban allí aquellas sombras? Estaban allí, que fue lo que claro, nos impulsó, y he de confesar que con cierta dosis de miedo, ¿no? Te plantea, me voy para abajo, sigo para arriba. ¿Qué siente? Mira, mucha gente, estoy seguro,
y vuelvo a emplazar a que la gente nos escriba ese milenio3@cadenaser.com. Mucha gente, José Manuel, estoy seguro que miles de personas ahora mismo te preguntarían a ti, porque es muy pocas veces cuando el investigador se encuentra con esto. ¿Qué se siente? Miedo, por lo menos yo. Lo que pasa es que es mayor la curiosidad que particularmente yo tenía que el miedo que se siente, ¿no? Tú vas por una escalera subiendo lentamente, escalón tras escalón, y bueno, estás viendo cómo hay una especie de forma que se cruza por arriba. Entonces llega un momento en el que, claro, eso unido a los raps que se están escuchando, te plantea lo que comentaba antes, en décimas de segundo, ¿qué hago? ¿Me voy para abajo disparado o sigo? Y veo que puede ser. En nuestro caso, pues tanto Rafael Cabello como yo seguimos para arriba, se nos ve aparecer en las cámaras, y justamente mientras que estamos comprobando aquello y salimos ya de plano, ¿no?, se ve de nuevo surgir una especie de esfera luminosa del tamaño de una pelota de tenis que sale de la habitación número 4, dobla el pasillo y sale escaleras abajo. Claro, esto aparentemente, aquí viene otro dato curioso que te puedo adelantar casi en primicia, esto captado por una cámara, pero es que cuando hemos visto la cinta de la segunda cámara también lo registra, con lo cual tenemos el mismo dato grabado por dos cámaras. Pues ahí está el misterio, ahí están los casos, aquellas formas se desvanecen, son captadas por la tecnología como el vídeo, como la videocámara. Está ocurriendo ahora, esto es solo un primer adelanto, la investigación, porque José Manuel García o Rafa Cabello son, por supuesto, investigadores, además de contadores de estas cosas, y están involucrados a tope, y nos permiten de vez en cuando entrar en lo que es la vida de un auténtico investigador de estos fenómenos, sin creencias, sin mesianismos, sin opiniones a priori, y saber qué ocurre. Seguiremos informando, compañero, un gran trabajo, y a ver qué ocurre, y sobre todo un abrazo fuerte y tranquilidad y calma a los compañeros de ese restaurante en el pleno centro de Sevilla. Muchas gracias, Iker. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Hemos pasado la frontera de las 10:30, siempre os prometemos emociones fuertes, sean del campo que sean, a veces, como digo, navegando por los océanos, vamos a volver a hacerlo hoy con los calamares gigantes, a veces metiéndonos en el mundo policial, todavía suenan ecos, ha habido gente que le ha encantado y que le ha molestado también a nivel político el programa que hicimos sobre Ciudad Juárez, las 300 muertas del desierto. Bueno, pues este programa, por favor, no lo encasillen, este programa simplemente explora. Carmen, impactante, ¿verdad? Espeluznante lo que nos contaba nuestro amigo José Manuel García Bautista. La verdad es que muchas veces el investigador, y nos lo preguntan muchas veces, qué bien os lo pasáis cuando lleváis a cabo estos temas, cuando investigáis. No siempre se pasa bien, a veces las investigaciones son muy duras, y un abrazo muy grande para la gente de ese restaurante que lo debe estar pasando realmente mal. Y ahora, si os parece, para cambiar de tercio, como diría Manolo Molés rápidamente, en una larga cambiada, vamos a abrir ese archivo de los herejes, la galería de condenados, esas personas que, bueno, nos podéis solicitar, preguntar, plantear. milenio3@cadenaser.com, porque queremos saber a vosotros, a la audiencia, que sabéis que cada vez somos más, lo sabemos y lo comprobamos con vuestro cariño, ¿qué personajes os inquietan? ¿Qué personajes del hoy o del ayer os han llamado la atención, de cualquier campo? La ciencia, la investigación. En este caso vamos a ir de nuevo a esa especie de magia que se provocó a final del 19, que era la electricidad. Y es que yo, os lo digo sinceramente, yo, Iker Jiménez, soy un completo ignorante. Yo oigo la radio y no sé por qué salen las palabras de ahí. Veo la televisión y me parece que, desgraciadamente, nos manejamos con botones y no somos conscientes de esa magia, de que nos sigue la imagen y el sonido, que yo ahora mismo, que nosotros os lleguemos a todos los hogares de España. Esa es la magia de la tecnología, y se la debemos a hombres que fueron pioneros, se la debemos a auténticos aventureros, algunos pagaron con su vida. Hablábamos de Giordano Bruno, quemado por la Inquisición por, reivindicar la libertad de pensamiento. Hablamos de otro olvidado, Andrew Cross,
al que, bueno, quien tuvo la desgracia de descubrir un ácaro y pensaron que se entrometió con Dios, y ese fue su gran error. Hablamos en definitiva de misteriosos personajes, y hay uno en el ámbito de la ciencia que curiosamente, fijaros, tengo una nota aquí, en 1943, después de su muerte, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de un hombre de origen serbio que provocó mucho tumulto en la época, llamado Nikola Tesla. Decían que algunas de las patentes, como por ejemplo los transmisores de energía eléctrica, la bombilla, la radio, ni más ni menos, pertenecían a Nikola Tesla, en contra de Marconi, que la registró después que él. Es decir, hay un personaje, dicen, que hizo 700 inventos, que se adelantó a todos y que sin embargo murió de forma extraña. Era un hombre que atacaba la ciencia, que no aceptaba normas. Era un hombre llamado Nikola Tesla, que hizo un invento que dicen que podía ser la gran arma de la historia, aunque él era un pacifista, curiosamente, el rayo de la muerte. ¿Queréis conocer la historia de este serbio misterioso? Vamos allá. 4 centavos en los bolsillos. Ese era todo el capital que un serbio llamado Nikola Tesla poseía al llegar a Nueva York. Amanecía 1884 y nadie podía suponer que uno de los mayores genios incomprendidos de la historia acababa de poner el pie en la capital del mundo. El laboratorio del célebre Thomas Alva Edison acogió al joven electrónico con los brazos abiertos. Sus cálculos, sus proyectos, sus demostraciones eran algo tan asombroso que pronto le hicieron ganarse muchos enemigos. El primero, el propio Edison, que consideraba la electricidad como un medio generador de negocio y de dinero. Y es que el extraño Nikola Tesla era un utópico. Creía que el poder de esa maravilla mágica llamada electricidad podía servirse a la humanidad a coste cero, por medio de sencillos sistemas que él había ideado. Criticado por el mundillo científico, que veía en él a un peligroso visionario extranjero, se autodesterró y decidió abrir su propio laboratorio de experimentaciones. Extrañas bolas de fuego, accidentes, chispas azuladas que ascendían hacia los cielos, cráteres en mitad del terreno. Las quejas y denuncias se acumularon por parte de los vecinos, asustados al presenciar algunos de los experimentos en los que parecían desatarse energías desconocidas para el común de los mortales. El primer radar, la radio, la torreta eléctrica, la bobina de corriente o el sistema primitivo de la televisión. Todo lo que los demás siquiera imaginaban, Tesla ya lo había puesto en marcha en aquel mítico descampado de Long Island. Teatral, de rostro anguloso y mirada penetrante, parecía tener un poder hipnótico ante los hombres de ciencia que en masa acudían a aquellas demostraciones del futuro. George Westinghouse, dueño del mayor imperio electrónico del mundo, era uno de los habituales y comprobó asombrado que el serbio no tenía apenas para comer. Por ello se ofrecía comprarle una de aquellas patentes, a cambio de unos miles de dólares, para poder seguir las investigaciones. Esa patente era ni más ni menos el primer sistema de corriente alterna, capaz de dar luz a millones de personas a un mismo tiempo. Los periódicos norteamericanos, asombrados, informaban de cómo en 1898, ante miles de personas, Tesla mostraba el funcionamiento de un barco tripulado por control remoto, cuyo mando reconocía órdenes de voz. Allí mismo, ante un público entregado y asustado, confirmó que se encontraba trabajando en la idea de una poderosa máquina de escribir que se activaría mediante la palabra humana. Y todos, casi como es lógico pensar, le llamaron loco. Y el olvido y el descrédito, impulsado desde ciertas publicaciones oficiales, comenzaron a rodearle poco a poco. En 1912, después de inventar el sistema de los primitivos sonar marítimos, que fueron cedidos gratis a los ingleses durante la guerra, acusó públicamente a la ciencia de no velar por el bien de la humanidad y de solo buscar el dinero fácil. Poco después, y para predicar con su discurso, renunciaba, provocando un gran escándalo, a su candidatura al premio Nobel. Sin embargo, a pesar de su aparente talante pacifista, sabemos, gracias a los pocos documentos que se han podido recuperar sobre su persona, que Tesla pasó años en busca de un extraño ingenio, que catalogó como el rayo de la muerte. Un haz lumínico
capaz, según él, de provocar explosiones gigantescas a distancia y que iba a poner en marcha en una fecha concreta, el 30 de junio de 1908. Y justo en esa fecha se producía en el corazón de Siberia, junto a la ribera del río Tunguska, la detonación más colosal de todos los tiempos, superior 50 veces a la bomba de Hiroshima, y que arrasó un bosque de 3.000 kilómetros cuadrados, sin que se encontrase jamás meteorito o artefacto alguno. ¿Acaso fue el rayo de la muerte de Nikola Tesla? Menudo ejemplo, Carmen, el de científicos como Nikola Tesla. Decían que la ciencia o el establishment científico no le pasaba igual que a Giordano Bruno. Decían que estaban solo para servirse y no para servir, y fueron condenados. Pero el ejemplo cunde, ¿verdad? Y es bueno recordarlo. Por supuesto, Iker. Y tienes unos documentos de última hora sobre las profundidades del mar. Si hace apenas unas semanas hablábamos de aquel misterioso pulpo gigante de Chile, que ahora hay una gran polémica, porque por un lado varios ingenieros de ADN dicen que es un cachalote en estado de putrefacción, y sin embargo el Centro Biológico de Medio Ambiente de Chile dice que no puede ser. Por la polémica os iremos informando. Lo cierto es que, bueno, estas criaturas siguen apareciendo. Sabíamos que en Luarca, y allí lo perseguimos, allí estuvo Milenio 3 persiguiendo el calamar gigante, eran habituales, no tanto en aguas del estrecho, pero ha ocurrido en Cádiz, cerquita de Algeciras, ¿no? Concretamente en Tarifa, en la playa del Tejar. Esta noticia me recordaba a ese barco científico con el que exploramos las aguas de Luarca, con el que estuvimos allí pues con muchísimos buenos amigos, con zoólogos muy prestigiosos, y al que por desgracia no pudimos ver. Pero en este caso la Guardia Civil... Bueno, cuidado, lo vimos sacándolo del agua, ¿te acuerdas? Eso sí, estuvimos incluso con los micros dando en el calamar gigante, sí, que acaba de rescatar el barco. Eso luego uno no se acuerda, pero porque era todo muy deprisa, pero acabamos de sacar el reportaje, y los amigos que nos seguís desde el año pasado lo recordaréis, tocando con un micro, no sé si se ha hecho este micrófono amarillo, tocando el cuerpo del calamar gigante, y era impresionante ver salir ese monstruo izado por las grúas de los barcos. Y esto ha pasado en Cádiz, ¿no? En este caso el Seprona de la Guardia Civil de Tarifa ha localizado en la playa que he comentado antes del Tejar, en la localidad de Tarifa, Cádiz, una especie de calamar gigante, un Architeutis dux. Tiene 5,14 metros de longitud y un total de 45 kilogramos de peso. Nos lo cuenta todo nuestra compañera Belén Vivanco desde Radio Algeciras. En la playa tarifeña del Tejar, el Seprona de la Guardia Civil ha encontrado un calamar gigante de 5,14 metros de longitud y 45 kilos. Es el primero de estas características del que se tiene conocimiento en 23 años en aguas del estrecho. Tras recoger muestra de su tejido, ventosas, pico y estómago, esta hembra inmadura de calamar gigante ha sido congelada para trasladarla al Centro Oceanográfico de Málaga. Allí será estudiado y pasará a formar parte de su colección de organismos marinos. Es el tercer ejemplar del que se tiene constancia en el mar Mediterráneo. Somos Milenio 3 y esta es a vía abierta, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, a vuestra disposición, porque ahora enseguida vamos a pasar con vuestras consultas. Sabéis que además podéis plantearnos herejes, podéis plantearnos casos, historias y también rutas, porque dentro de poco, de nuevo, Carmen se va a calzar las botas y va a ir a viajar por otra zona de esa España maravillosa y completamente desconocida, o por lo menos verla con otras gafas o con otros ojos. Ahí teníamos el misterio de esa carretera. Hay otras en otras partes del mundo, y hay carreteras todavía con inquilinos más sospechosos. Por ejemplo, Sombras. ¿Y quién no ha oído hablar de esa misteriosa mujer de la autopista? Leyenda urbana, en realidad, os prometo un programa solo sobre esas historias que, con la velocidad de un chiste o de un rumor, recorren España y el mundo. Sabremos dónde surgió esa historia, quiénes fueron los protagonistas y casos españoles, os lo prometo, con personas de carne y hueso, no un amigo de un amigo, que se ha encontrado con la misteriosa autoestopista. Y es que la carretera sigue siendo un lugar lleno de enigmas, donde ha habido casos tan terribles como el de Maximiliano Iglesias Sánchez, que abrió un telediario en la primera cadena, imaginaros, año 74. Fue un caso
que hizo correr ríos de tinta, que hizo promover una investigación de la Guardia Civil, que hizo ser recinto o lugar con una serie de barcas extrañas analizadas por vez primera en España por técnicos de la NASA. Es un caso que ocurrió en una zona muy concreta de España, una zona montañosa, un lugar donde hemos acudido muchas veces, bellísima, y donde hay tradición de luces populares o luces etéreas que persiguen a las personas, al ganado, lugares de fantasmas, de voces, de ruidos, de una cultura ancestral muy vivida, muy profunda, y que por fortuna, creo yo, sigue ahí. Carmen, son las sierras de Béjar, las sierras salmantinas, la zona de la Peña de Francia. Has elegido este lugar primero porque mucha gente nos lo ha pedido, ¿no? Hay muchos mails que nos solicitaban pues que diéramos una vuelta y descubriéramos los parajes misteriosos de la Sierra Salmantina. Y yo, Iker, como vengo haciendo estas últimas semanas, me he puesto las botas, he cogido mi mochila y me he ido a descubrir pinturas rupestres, leyendas, tradiciones, incluso presagios de muerte. No esperamos más, vámonos a esa ruta mágica. Si antes fue Navarra, La Rioja, ahora es Salamanca. Buenas noches, viajeros. La ruta que emprenderemos hoy nos llevará a conocer los misterios de la Sierra Salmantina. Nuestra primera parada será la Peña de Francia, enclave extraño donde se alza el santuario de la Virgen Morena. Según cuenta la tradición, una imagen que llevaba escondida allí varios siglos fue hallada en la Edad Media por Simón Roland, un joven parisino al que una revelación divina le hizo caminar en busca de una talla de madera que había sido ocultada en una peña muy alta e inaccesible. Todas las noches escuchaba una voz que le decía: Simón, vela, vela, y velarás que en el risco más alto tú la encontrarás. Tras muchas aventuras y desventuras, el muchacho llegó a la Peña de Francia, donde una voz sobrenatural le indicó el lugar donde se hallaba la imagen de la Morena. Allí mismo, a 1723 metros de altura, se construyó el santuario, donde aún hoy acuden miles de fieles ante los supuestos milagros que allí acaecen. Situado en el sur de la provincia, encontraremos uno de los parajes de mayor tranquilidad y sosiego, cuyo dicho medieval, estar en las Batuecas, ha transcurrido hasta nuestros días para significar que nos encontramos en un trance o ensoñación. En este área de transición entre las tierras extremeñas y castellanas se encuentra el monasterio de San José del Monte. A su alrededor, los amantes de la arqueología no podrán dejar de visitar las enigmáticas pinturas rupestres neolíticas de la Cueva del Payón o el Risco del Ciervo. Figuras zoomorfas y extraños símbolos solares aún sin catalogar sorprenderán al viajero entre la espesura de la vegetación. Por estos lares ocurrió uno de los casos más sorprendentes de la casuística ovni. Un suceso que por primera vez encabezó el telediario en su primera edición. En la noche del 21 de marzo de 1974, Maximiliano Iglesias circulaba por Valdehijaderos, en la Sierra de Béjar, cuando se encontró con lo imposible. En un lateral de la carretera, observó un grupo de luces y varios seres de gran altura que estaban manipulando una especie de herramientas. Asustado por lo que estaba contemplando, Maxi se escondió entre unos matorrales para no ser visto, pero aquellos individuos se dieron cuenta y comenzaron a perseguir al asustado camionero. Una experiencia terrorífica de la que se encontraron huellas sobre el terreno. La NASA, por petición de la Guardia Civil,
envió 2 técnicos para comprobar lo sucedido. Y terminaremos nuestra ruta en La Alberca, enclave fortificado medieval, donde el tiempo parece no haber transcurrido desde hace siglos. El 15 de agosto se celebran sus fiestas patronales, donde los albercanos rescatan las vestimentas de sus antepasados y los ritos ancestrales. Cuando cae la noche, por sus calles empedradas surge la figura enlutada de la moza de ánimas, que recorre el pueblo recitando una oración por los difuntos y las ánimas del purgatorio, mientras hace sonar una pequeña campanilla. La leyenda dice que un día de invierno una gran nevada impidió que la moza saliera, y a medianoche la esquila comenzó a blandir ella sola. Su sonido llegó hasta los muros de la iglesia, donde se encuentra una hornacina que contiene 2 calaveras. Esta nos recuerda que un día tenemos que morir. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. José Manuel Sanz, un oyente del programa, que nos pregunta que dónde podría oír algunos de los programas emitidos. Siempre lo decimos, tenéis una web amiga, con el permiso, por supuesto, de esta casa, de la cadena SER, que es www.ikerjimenez.com, la web de este equipo, donde hay 100 emisiones, ni más ni menos, de este programa. Nos vemos Buenas mañana. noches, Iker. Mañana nos vemos aquí a las 10 de la noche y luego a las 3 de la madrugada. Con un programa muy fuerte. Os dejamos con una frase para la reflexión y con los servicios informativos de la cadena SER. Un abrazo. Decía Marcel Prévost: el afortunado hallazgo de solo un buen libro puede cambiar el destino de un alma.